Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fracasados, el episodio número 5. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Muy bien, muy bien. Muy contento. El tema de hoy, la verdad, me tiene bastante emocionado con mucha... ¿Cómo se dice? Con muchos sentimientos que vamos a tocar, pero muy emocionado porque la verdad fue una parte que vivimos y que creo que es padre compartirla hoy como hermanos, que fue algo difícil, pero hoy seguramente hasta nos enteraremos de algunas cosas que no sabíamos. Así es, para darles un poquitín más de contexto, vamos hoy a hablar de un tema que, si bien no es un fracaso, sí siento que es de esos momentos en que sientes que la vida te abandonó. O sea, en grandes partes te preguntas por qué te está pasando a ti, por qué, pues no sé, o sea, creo que literal, ¿por qué? Es una respuesta o es una pregunta muy recurrente durante todo este proceso. Y empezó hace 15 años, básicamente. Nuestro papá enfermó de cáncer y vivimos un proceso pues bastante largo, sin embargo, yo diría diferente, porque no es lo mismo cómo te llegó a ti que cómo me llegó a mí y lo que estábamos haciendo cada uno. Entonces, yo diría, a mí me gustaría, básicamente ese es el contexto. Quiero yo hacer una aclaración antes de que empecemos, porque si bien el objetivo del episodio es decirle a la gente y hacerle saber cómo nosotros lo vivimos y que pueden salir de esto, o sea, y que pase lo que pase, todo va a estar bien y que después sales adelante. Sí quisiera aclarar por tema de salud mental que no todos los casos son iguales, no a todos nos va de la misma manera, en el sentido de que no todos lo vivimos igual, el hecho de que lo hayas vivido tú de una manera y yo de otra manera, y como familia lo hayamos vivido de alguna manera, eso no quiere decir que para todos es el mismo proceso. Así que bueno, si tú estás pasando por algo, siéntete libre de a lo mejor inspirarte en algo de lo que nosotros estamos diciendo, pero tampoco te frustres si hay algo que no sea igual o que tú no te sientas de esa manera, porque sí, definitivamente el proceso de cada uno es diferente en este tipo de cosas, y que nosotros lo hayamos de repente ya resuelto de unas cosas, no quiere decir que tú estés mal si no lo has resuelto, ¿no? No. Sí, porque sí creo que es algo bien importante en este tipo de casos específicamente, porque sí son procesos bien diferentes para todas y cada una de las personas. Y creo que das el punto, ¿no? Al final todos vivimos diferente. Cuando tenemos un tema así en casa, todos somos tenemos una forma de llevarla muy diferente, y creo que el punto de platicarlo hoy nada más es pues abrirnos un poquito de cómo lo llevamos, cómo ha sido que lo hemos... cómo sobrellevamos el momento, y después de años de que terminara el proceso, cómo es que hoy día pues vivimos con esa parte, creo, muy en paz. Pero que al final, pues cuando te acuerdas como familia, pues duele un poquito, pero sabes que está ahí, pero al final pues lo ha sanado, creo yo. Así es. Pues bueno, una vez dicho y aclarado esto, pongamos el contexto de que corría el año 2008. Sí. Ambos estábamos estudiando, sin embargo los grados eran diferentes. Los dos ya eran universidad. Yo ya estaba entrando a la universidad, tú ya ibas por tercer semestre, por eso te había sido de... No, yo ya séptimo semestre más bien. Séptimo semestre, sí. Yo tercer semestre de la universidad. De la universidad. Y esto creo que tiene y cobra relevancia porque yo estaba en mis prácticas profesionales de la universidad cuando sucede. Entonces yo te preguntara, y más porque hace poquito medianamente lo hablamos, ¿cómo fue todo el primer proceso de enterarse, de entrada que mi papá se sentía mal y todo este proceso? Porque al final yo estaba en Cancún y únicamente nada más fue como de, tu papá se sintió mal y lo llevamos al doctor, pero tan, exactamente, sí. Y fíjate que hacía un poquito de remembranza. Y recuerdo mucho, fue un día que llegó un papá de trabajar, y normalmente él trabajaba en Ciudad de México, entonces llegaba un poquito noche, porque siempre decía que era mejor salir un poquito tarde, pero que a la carretera, el camino lo encontraba un poco libre, entonces ya llega un poquito tarde a la casa, como siempre, y le dice a mamá, estábamos mi mamá, en ese momento llegó un papá y yo estaba en mi cuarto. Y le dice, oye, me siento un poco mal, como que me cayó mal la comida, el lunch que me mandaste, como que algo me cayó y como que no puedo, como que me cuesta el respirar un poquito.
Entonces, pues ya. ¿Tú estabas en la casa? Yo estaba en mi cuarto, sí, yo estaba viendo la tele, haciéndome güey. No sabías lo que se venía. No, fíjate que hace rato, ya sabiendo que íbamos a hacer este episodio, andaba recordando un poquito y creo que hay cosas que me sonaron interesantes y hasta me dejaron un poquito el ruido en la cabeza, ¿no? Pero bueno, al final ahorita lo vamos a ir platicando. Entonces en ese momento me dice mamá, pues bueno, ya nos vamos a dormir porque ya era noche, o sea, ya llegaba tarde. Me dice, ya nos vamos a acostar, tu papá se siente un poco mal, estate al pendiente por si se llega a sentir mal, vamos a tener que ir al hospital. Y en mi cabeza la verdad fue no va a pasar nada, o sea, lo de siempre, un poco de mareo, le duele la cabeza, se va a tomar un Tempra y mañana se va a ir a trabajar y tan. Y pues ya me meto a mi cuarto, cerramos las puertas todos. ¿Serie? Serie, pues no, todavía no era tan de series, pero no pasó mucho tiempo de que nos encerramos y me dice, ¿sabes qué? Me toca y me dice, ¿sabes qué? Vamos a llevar a tu papá al hospital, se siente mal. Y esta parte, hace rato que recordaba, dices, ¿cómo es a veces o te cambian ciertas cosas? Yo lo primero que pensé fue ¡ta madre! O sea, vamos a echar a perder la noche, güey, para que vayamos al hospital, güey, nos tengan como pendejos 2 horas, güey, y al final sea pues vayas a su casa con un mejor alito y que le vaya chido, güey. Ese fue mi pensamiento. Entonces, cuando mamá me dice, yo hasta iba un poco renegando de tener que acompañar. De tener que acompañar a mi papá al hospital. Pero bueno, dije, ya, me cambio, vámonos. Fuimos al Seguro Social. Llegamos al hospital y pues como todo, ¿no? Hay que pasar. ¿Cuál es su emergencia? Pues como tal, o sea, pues como cuando vas al seguro, pues, si no te ven casi con un hueso de fuera, pues no es emergencia. Entonces, pues fue así, pues sí, aguántanos tantito, ahorita lo pasamos. Yo ahí seguía con lo mismo. Recuerdo mucho que en esa época yo andaba hasta echándome un cigarrito, o sea, fuera del hospital, tranquilo. Y pensando que todo era una exageración. Pues todo era un problema de indigestión. Indigestión severa y tal. Mi papá haciendo las suyas. Doy un poquito en contexto. Mi papá era esa persona robusta, grande, o sea, alta. Y como un roble, o sea, lo veías y decías, a este señor no le va a pasar nada, o sea, fuerte. Él nos va a sacar toda la vida, nos va a ver, o sea. Sí. Entonces, pues yo así lo vi, dije, venimos a nada esto. Me salí a fumar así que afuera de urgencias y yo estaba ahí esperando. Y ya en eso se mete mi mamá, meten a mi papá, mi mamá se queda en la sala. Y ya, pasa un rato y sale una señorita. Que creo que ahí fue cuando un poquito pues empiezan las alertas, ¿no? Ahí me dice, salen las familiares de Felipe Méndez, pues ya, nosotros, pues no va a poder salir. El señor se va a tener que quedar porque estamos viendo algunas cosas y le queremos hacer unos estudios. Pues bueno, ahí sí ya dije, pues está raro, ¿no? Pero ni por aquí que iba a ser algo que me dejaría marcado tanto en la vida. Entonces, pues, un día común y corriente para mí. Lo dejé correr y pasó un ratito y vuelve ya a salir una doctora. Y familiares de Felipe Méndez, creo que para esto ya había llegado Leti. Ya en ese momento ya aparecíamos Leti, mi mamá y yo. Entonces, familiares de Felipe Méndez, pues otra vez nosotros. No, pues soy la doctora en turno, soy la doctora que está atendiendo al señor y le vamos a hacer muchos estudios, les soy honesta, encuentro manchas en las placas, a mi forma de ver es cáncer, son tumores y pues tenemos que hacer todos los estudios para ver qué va a ser. Literal, ese es el primer momento en el que sientes un balde de agua helada, o sea, dices, güey... Madre, ¿de qué estamos hablando? hablando? Yo venía por una indigestión, un mejoral y vámonos a dormir, güey. Literal, hace rato lo pensaba y lo digo. Creo que son esos momentos que te dejan marcado en el que dices, el minuto que cambió tu destino, en algún punto de cosas, creo que se fue. O sea, creo que ahí es donde dices, ¿qué? O sea, no, ya no importa lo que hiciste con él, ya no importa tu pasado con él, o sea, el presente es rasposo, ¿sí me explicó? Y entonces dices, madre, o sea, ¿de qué me está hablando? Cáncer, se va a morir, o sea, viene de trabajar y le cayó mal ayer estábamos bien. O sea, ¿qué pasó? Y ya, pues pasa y pues todos nos quedamos fríísimos, llorando, muy tristes.
Y mi papá tenía muy buena relación con las personas del sindicato de su trabajo. Entonces mi mamá se pone en contacto con ellos, dice, oye, Felipe está en el hospital, me están diciendo esto. Oye, pues déjame ver qué podemos ver nosotros vía el sindicato con el hospital. Recuerdo mucho que a las horas, ya pierdo el dedo, hace unos años, pero pierdo el tiempo, pero bueno, la llamada es, Leti, hablamos ya con el director general del hospital. Leti a mi mamá. Leti a mi mamá, sí, o sea, Leti a mi mamá. Ya hablamos con el director general del hospital y Felipe no tiene cáncer. No sé quién te haya dado esa información, Felipe no tiene cáncer. Entonces, es un sub y baja de emociones, es como de... ¿Quién salió a hablar? O sea, ¿qué don estúpido salió a hablar? O doña estúpida, güey. Y me acuerdo mucho mi hermana y yo hablando de, güey, no, esta señorita hay que demandarla, güey. ¿Con qué ligereza sale a decir las cosas, güey? Nos tiene aquí preocupados. Lo único que le deberíamos era una disculpa tiempo después por pensar eso, güey. Porque realmente fue una persona muy acertada. Fue una persona muy acertada con las placas primeras, güey. Y pues por ahí vuelve a salir ella. Y dice, pues no sé qué les hayan dicho. Yo lo que estoy viendo es esto. Ah, sí, le reclamaron. Sí, no, güey. O sea, éramos 3 fieras queriéndonos la comer viva, güey. O sea, güey, ¿cómo se atreve? Sí, la volvieron a ver. Sí, eso yo no sabía. Ella era la encargada en ese momento de urgencias. Era la doctora. Ah, sí, seguían urgencias mi papá. Sí. Sí, no, hasta ahí todo era urgencias. Y ya cuando dicen, se va a tener que quedar... Pero no hay piso, o sea, pues como muchas veces no es de, sí, ahorita lo subimos a un cuarto, no, o sea, sí, aguantemos, acá hay una cama. Entonces, pues mientras, y salió la señorita y dijo, pues no sé qué les hayan dicho, yo estoy viendo aquí las placas, y en las placas se ven estas manchas no son normales, y le puedo decir que son tumoraciones. Habrá que ver qué es. Pues ya llegó toda la familia al hospital, lo lograron... Un día después, yo creo, subir a piso y le siguieron haciendo estudios, le siguen haciendo estudios y pues sí, efectivamente, la única que nunca tuvo un error fue la doctora que salió al inicio y se confirmó que era un cáncer etapa 4. Etapa ya muy avanzada, digo, para quien gracias a Dios no lo está viviendo, cuando te dicen que es etapa 4 es de esas veces que dices, pues ya está en su máximo el cáncer, ya está la fase terminal de un paciente, entonces volvemos a un punto. Hace 2 días yo estaba bien con él, o sea, hace 2 días yo estaba disfrutando a mi papá, al señor robusto, al señor que me iba a ver terminar una carrera, seguramente casarme, sin nietos, todo. Pues en ese momento fue no. No va más. No va a pasar, o sea. Y sí fue. Sí. Sí te da ese balde de agua helada. En eso, pues, no, a ti no te habíamos dicho nada. Bueno, sí, mi mamá decía, pues es que ¿qué le digo a Felipe si todavía no hay nada? No, yo me acuerdo, o sea, es que eso fue, sí me acuerdo, un 18 de septiembre. Yo el 15 estaba poniéndome hasta la madre en una fiesta de playa, o sea, esa es la... el grito de independencia a tope. Sí, esa era mi realidad en ese momento, mientras ustedes estaban viviendo todo eso, porque miras, me dijeron, tu papá se puso medio malo, pero... O sea, todo ese calvario, a mí, o sea, ya nos dijeron esto, ya no es cierto, no, sí es cierto. Eso, al momento como ustedes lo fueron viviendo, a mí eso no me tocó. Sí, no, o sea, esa parte, entonces ya cuando dicen, no, pues sí es, y es tan grave, entonces, porque pues creo que es humano y creo que la gente que lo está viviendo, lo vivió con algún familiar, o gracias a Dios lo vivió y ya no lo está viviendo, creo que pues es una pregunta bien recurrente, ¿no? Y ¿qué me queda? Entonces, pues al ser un nivel tan avanzado ya de cáncer, en ese momento le recomiendo que ponga todo en orden. La respuesta fue pues échele ganas a poner todo en orden porque la situación está difícil. Yo haría eso. O sea, mi papá sí preguntó... Mi papá siempre preguntó eso. O sea, mi papá, desde la primera vez que le dijeron... Bueno, siempre le dijo al doctor, a mí no me guarden la información. No quiero que me digan, todo bien, jefe, o padre, y después salga que no es cierto. A mí, yo estoy en mis facultades mentales, tal cual se lo dijo al doctor. Yo estoy bien en la cabeza y sé lo que está pasando. Quiero saber la información.
Entonces, siempre al que llegaban y le decían la información, no era mi mamá, no era nosotros, así como de, ven, pasen, oigan, no, era mi papá directo y a él se la soltaron. Fue de, pues tiene esto es lo que está pasando, bueno, ¿cuánto me queda? Lo recuerdo bien, el tiempo era 3 meses. Dijeron, 3 meses es el tiempo estimado por el tipo de problema que tiene. Y pues ponga todo en orden. Es lo que yo creo que debería de hacer, porque pues está muy difícil. Literal, en ese momento cambió la vida totalmente. O sea, me acuerdo igualmente, igual que tú, pues veníamos de ser... yo vivía en la prepa, en las fiestas, en la borrachera. Pues la vida me dio un estate quieto total, en el que dices, madres, güey, ya no puedo estarme jugueteando, ya no hay tiempo para nada. O sea, tengo que estar aquí en la casa, tengo que ser consciente y tengo que estar pues al pie del cañón con lo que se requiera. Entonces, pues pasa eso, obviamente, pues toda la familia empieza, ¿no? Oye, pues preocupados. Leti, mi hermana, se sale de trabajar, fue cuando tuvo que salirse de trabajar para venir. No, ahí estoy en error, no fue ahí. Ahí todavía seguía ella trabajando. Más bien, pues estaba aquí en ese momento viéndolo. Sale, porque sí, más bien, ahí sale mi papá todavía del hospital después de esta información. Y le dicen, bueno, lo que podemos hacer es canalizarlo al siglo XXI en Ciudad de México, que es el hospital de especialidades, de oncología, de verdad el más picudo, tiene muy buen equipo de seguro social, pero tiene un equipo de punta, los doctores son eminencias aquí en el país. Yo le recomiendo que lo canalicemos allá. Realmente aquí en Toluca no tenemos pues las herramientas para darle el tratamiento correspondiente, el que vaya a hacer. Perfecto. Mi papá siempre dijo y era muy constante en, yo voy a pelear hasta el final y no me voy a vencer. O sea, no, los 3 meses no me voy a dejar vencer, hasta el final voy a luchar. Y pasa esta información, pero ya en ese punto, obviamente, ya teníamos la información de lo que era. Y entonces, pues ahí es cuando mamá te habla y te dice, güey, bueno, Felipe, pues pasó esto. O sea, tu papá tiene cáncer en una etapa muy avanzada, y pues ya creo que ahí es donde más bien pues te toca un poquito. Te cedo la palabra porque ya me quebré, ¿no? Pero pues ya, o sea, creo que ahí entra un poquito pues cómo lo vives tú, porque ya empiezas a ser tú el que la vive. Sí, yo te diría que así como me lo acabas de contar, yo creo que a mí me tocó un 20% de lo feo que les tocó a ustedes. O sea, a mí simplemente pues sí fue como de tu papá se siente medio mal. Seguimos en el hospital, le están haciendo estudios. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Nada, seguimos aquí, le siguen haciendo estudios, que es como... Pues sí te puedes preocupar un poco, pero no está sub y baja de emociones que a ustedes les tocó vivir. Y ya nada más... Exacto, esa llamada en la que me dicen eso. Recuerdo que estábamos... Dentro de mis actividades que hacía extra a ir a trabajar, en las noches íbamos a jugar tenis con mis 2 amigos que vivíamos allá en... O sea, éramos una casa de 3 y los 3 íbamos a jugar tenis en las noches. Pues jugar tenis... Pelotear. Ajá. Y recuerdo que estábamos llegando a las canchas y me entra la llamada. Les digo, pues bájense, adelántense. Creo que me van a decir qué onda con mi papá. Y ya en eso así todo se fue, pues literal todo se fue a la verga. O sea, fue ¿de qué me estás hablando? O sea, es que, pero estaba bien. O sea, te empiezas a hacer esas preguntas de, pero estaba bien. O sea, ¿cómo crees? O sea, no hay otras posibilidades. Y ahí es donde te dicen, pues sí, o sea, es que ya de hecho ya se hicieron los estudios, ya se confirmaron, ya no hay otras posibilidades. O sea... Sí, más bien tú ya no viviste ese proceso. Yo ya no viví ese proceso. O sea, yo solamente... Existió. Exacto, yo ya nada más lo pregunté. Pero fue de, pues ya es eso y final. O sea, no hay más. Pues ya fue como dentro de los 2 amigos con los que vivía, uno específicamente era mi mejor amigo. Y ya le dije, oye, ¿sabes qué? Esto. Y es de esas veces que dices, ¿qué hago? O sea, no estás entendiendo bien la situación. O sea, ya entiendes lo que te acaban de decir,
pero es como... Llegan un montón de cosas a tu cabeza que dices, me muevo, me regreso, me quedo a terminar el trabajo que estoy haciendo, porque son los estudios. Ahorita en este específico momento, ¿qué hago? O sea, acabamos de llegar a jugar tenis. ¿Qué hago? O sea, no puedo ni siquiera, es como de ahorita me voy a mover, me voy a agarrar un viaje a Toluca y ya me voy, pues no, ni siquiera, porque las posibilidades económicas tampoco eran las mejores. Entonces era como, ¿qué hago? O sea, no... Sí, no era de, mándenme para un boleto y me regreso para ver qué show. Ajá, o sea. Sí, no sé si explico, me doy a explicar con mi punto, Sí, o sea... te quedaste anonadado, no sabías de eso, es que te quedas en shock y congelado en tu idea. Y entonces, pues ya se lo dije a él, y ahí sí ya me solté a llorar. Y me dijeron, habían 2 amigas más que vivían en Cancún, igualmente de la escuela, que también estaban haciendo sus prácticas. Y ya me dijeron, pues si quieres vamos con ellas. Como que yo creo que dijeron... Le cedemos el problema. No tanto le cedemos el problema, pero... Nosotros vamos a seguir peleando, vete con ellas. No, o sea, vamos los 4 y... O sea, vamos y estemos ahí los 5. Sí. Que éramos pues, el grupo de amigos. Y ellas vivían en otro departamento. Entonces, pues vamos con ellas. Sí, pues vamos con ellas. Y ya llegamos, me abrazaron y Y recuerdo que mi pregunta era a mí mismo, ¿qué haces cuando te acaban de avisar que a tu familiar le quedan... 3 meses. 3 meses de vida. O sea, ¿qué haces? Y se los preguntaba y evidentemente me decían como de, no, tranquilo, todo va a estar bien. Pero era de... Quería esa respuesta, ¿no? O sea, esa era la respuesta que más me agobiaba. ¿Qué haces cuando te acaban de avisar que a tu familiar le quedan 3 meses de vida? O sea, que no sé, te pasan por la cabeza, te vas de viaje, pero no hay dinero, Sí, voy, tengo que ir a la casa, termino el estudio, le doy prioridad a la escuela, la dejo. Ajá. O sea, porque aparte de todo es incierto, ¿no? O sea, todo absolutamente es incierto. Para no hacer el cuento más largo, porque por lo menos de esta parte, le termino deshecho ese día. Y yo tomo la decisión de decirle a mi mamá, pues sí me quiero regresar. O sea, no me quiero quedar acá. Sí quiero regresar. Hablan a la escuela para explicar el problema. Siempre se portaron bien. O sea, nunca fue como de, no, perdería el semestre. Sí fue como de, pues sí, o sea, si eso fue lo que sucedió, no pasa nada, que se regrese. Acá que encuentre un hotel. Me encontraron el hotel para poder terminar mis prácticas. Y pues ya, regrésate y acá terminas tus prácticas. Y eso es lo que le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Si ya se resolvió, ya quiero ir. No sé cuánto tiempo haya pasado entre que me avisaron y yo pude regresar, pero yo creo que ha de haber sido máximo 10 días, yo creo. Que sí es mucho tiempo. Es mucho tiempo, o sea, 10 días es muchísimo tiempo. En incertidumbre. Que quisieras ya ver, que quieres abrazar, lo que quieres... Sí, porque aparte no sé por qué, pero yo no podía hablar con él mientras estuviera en el hospital. Y creo que aparte un poco era por parte de él que decía, es que no quiero quebrarme en el teléfono. Él en ese momento no se quería mostrar débil. Al final él quería seguir mostrando ante nosotros como con una fortaleza de todo está bien. Pero pues después lo hablábamos, ¿no? Él sabía que las cosas no eran fáciles y lo que se venía era demasiado difícil. Sí. Pero creo que cuando te puedes regresar, pues ya te da un remanso de decir, bueno, ya mínimo lo estoy viendo, ya... Sí, recuerdo que yo regreso. Él no sabía que yo me iba a regresar. Entonces, pues ya nada más un día tomo el vuelo. Y regreso, llego a la casa, me recogió, no sé, mi mamá o ustedes... Y pues ya, literal, me fui directo a la casa. Y cuando él llegó, no sé de dónde, en ese momento, no sé si todavía de trabajar, porque cabe mencionar que en general se mantuvo trabajando. Pero no sé, porque estaba muy fresco. No sé de dónde regresara, o a lo mejor lo sacaron de la casa para que me viera de sorpresa. Y pues ya simplemente bajé y le dije, pues ya aquí estoy. Y ya, me dio un abrazo, lo recuerdo perfecto, no se quebró, fuerte. Y recuerdo que me dijo, pues siéntate, nos sentamos en la sala y me dijo, pues las cosas están así. Resulta que me repitió él lo que ya me habían dicho. Resulta que tengo cáncer, un cáncer bastante avanzado. Y pues sí, las posibilidades son prácticamente nulas, o sea, no hay
pareciera ser que no hay solución. Y me dijo lo mismo que acabas de decir. Pero yo no me voy a dar por vencido. Yo voy a continuar hasta el final. Y lo que esté en mí, yo no lo voy a desechar. Entonces voy a pelear y creo que vamos a pelear y vamos a salir de esto. Tan mi percepción era lo mismo que la tuya, que hace rato decías de que mi papá siempre decías, él nos va a solucionar lo que sea. En mi cabeza vivió de, la va a lograr. Sí, yo también debo de admitir que yo también era un pensamiento constante, esto no lo va a tirar, o sea, esto no va a ser lo que se lo va a llevar al hoyo. Ajá, o sea, yo dije, mi papá lo va a lograr. O sea, sí es algo que vivía en mi cabeza mucho tiempo, o sea, mucho tiempo vivía de, mi papá la va a lograr, mi papá la va a lograr. Y ya, me quedo ahí, empiezo a hacer las prácticas, como que todo se empieza, yo sé que suena rápido y raro porque para el tamaño del problema, pero como que todo se empieza a tranquilizar. Mi papá de todos modos se siente bien, o sea, él físicamente no se sentía mal. Sí, no, siempre creo que ahí esa era la parte importante, siempre nos repitió que él se sentía bien, o sea, y siempre se lo dijo a los doctores, yo me siento bien, yo me siento, sí, nada más, o sea, la palabra o las palabras que siempre decía es solo porque sé que los estudios existen, que si no, yo me siento en perfectas condiciones, sí, o sea, solo porque usted me lo está diciendo, que si no, yo estoy al 100%. Sí. Entonces, bajo ese espíritu, siguió trabajando en... Sí, en su trabajo. Y a mí me pidió que me regresara a Cancún a terminar las prácticas como tenían que ser. Entonces, y me dice, para ese momento le programan una operación como para que mejorara un poco o sea, un tumor que estaba avanzando demasiado. Le dijeron... porque digo, ya para ese punto había tumores pues, por todos lados. Entonces le dijeron, pues hay uno específico que está avanzando demasiado y ese sí lo podríamos intentar retirar. Entonces le programan la operación para diciembre. Y en diciembre, para una fecha de diciembre, un día X... Y si no mal recuerdo, como para inicios de diciembre. Ajá. Y recuerdo que pues ya a partir de ahí, si era septiembre, octubre, noviembre, nos lo estábamos viendo como familia. Pues así que con un marcapasos de 3 meses en el que te dijeron, en 3 meses esto va a valer. Sí. Pero bueno, también hay que decirlo, gracias a Dios y a su fortaleza, siguió dándole, porque nunca se perdió de ser ese señor fuerte que veíamos nosotros. Como que decías, pues sí, es que no, ni se le nota, o sea, ajá, nomás porque ellos nos dicen, pero todavía quiso seguir dándole, yendo a trabajar, iba a hacerse sus estudios, su chequeo, le dieron tratamiento. El doctor que lo atendía aquí en Toluca le mandaba tratamiento, pero también le hizo el mismo comentario que en el primer hospital, ¿no? O sea, tú tienes que ir al siglo XXI porque tienes el servicio y porque es un excelente hospital. Digo, hago el paréntesis para poner el contexto completo, sí, de que ahí en ese siglo XXI es donde realmente ya los doctores de ahí determinan en hacer esa operación. En hacer esa operación que iba a dar una mejor calidad de vida, que ahí aprendimos una palabra que a la fecha en la familia como que pues aprendimos y no nos gusta, que era un tratamiento paliativo, ¿no? Que fuera dar calidad de vida al paciente. Entonces, ahí el doctor le dice, pues yo le recomiendo y lo mejor para usted es someterse a una operación. El cáncer principal era pulmonar. Y ya para ese momento había hecho metástasis en varios órganos. Más bien era de riñón y ya había hecho en pulmón y en tráquea. En riñón y ya había hecho en pulmón y tráquea. Y el que estaba fuerte, pues era el que mandaba toda la señal, que era el de riñón. Sí. Que era el que iban a intentar como quitar. Para ese tiempo recuerdo mucho a mamá que ve al oncólogo que lo estaba tratando ya en el siglo XXI y le dice, bueno, doctor, yo le quiero hacer una pregunta con toda sinceridad. Si él fuera su papá, le recomendaría lo mismo que le va a decir a mi esposo, de que se meta a una operación en la que no le van a quitar el problema al 100%. Y la respuesta del doctor, muy atinada, fue, si fuera mi papá lo metería a operarse, sin ningún chiste. O sea, creo que le va a ayudar muchísimo. Entonces, ahí es donde le dan la fecha del 15 de diciembre. Inicios de diciembre. Sí, mediados, porque justo por eso me dice, regrésate a terminar tus prácticas, porque yo me voy a seguir yendo a trabajar.
Y mejor nos vemos aquí en diciembre para... Recuerdo las palabras que no sé si tú te las tengas frescas, pero te prometo que te voy a esperar. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso, pero sí. Cuando pensábamos que en el delete íbamos a tener que tener Kleenex. Sí, Era en este realmente en el que íbamos a tener que tener papel. Me voy a las prácticas, las termino, ya le quedaban... Porque sí estuve acá, sí estuve aquí también igual como un mes, o sea, como que todo fue, en todos lados fueron muy pacientes. O Sí. sea, acá nunca fui a ningún hotel, Sí, la escuela te La puso escuela- la facilidad de que casi si venías y lo hacías o no estabas perdiendo Eso. faltas. O si en el hotel te estaban esperando por si regresabas o no, también no estaba corriendo el tiempo en... Pues este muchacho ya se abandonó. no le vamos a firmar No le vamos sí, a exacto. firmar. O sea, como sí debo de admitir que todas las personas que en ese momento estábamos involucrados en la vida, en nuestra vida, siempre fueron muy pacientes con nosotros. Sí. Y nos ayudaron en ese sentido, en que entendían pues por lo que estábamos pasando, que era muy fuerte. Y en este caso tuyo, que tenías que regresar a Cancún A terminar las prácticas. a terminar las prácticas. Tanto el hotel como la escuela se portaron de una manera excepcional. Sí. Creo. Pero bueno, para dar un poquito, llegamos entonces Al 15 de diciembre. Al 15 de diciembre, pero eran, de verdad, el hospital es tan concurrido, ayuda a tantas personas, puedo decirlo así, que, pues literal, que te den una fecha de operación es dificilísimo. Y recuerdo que ve el doctor a mi papá y por algo no se iba a poder el 15 y se la aplazan. Sí. Y entonces le dicen, pues bueno, Felipe, hay de dos sopas. Te la aventamos por ahí de febrero, si no mal recuerdo, o el 24 o 25 de diciembre, Sí. Navidad. Y pues literal, porque todos los pacientes se quieren ir con su familia a pasar las fiestas, nosotros estamos aquí, pues literal el quirófano está vacío, yo te puedo operar ese día y te recomiendo que sea lo antes posible. Y creo que pues ahí vuelve a hablar con nosotros y nos dice, pues las cosas están así, al final la situación ya existe, podemos esperarnos a febrero, pero pues no le veo caso, cuando pues ahorita hay una oportunidad que en Navidad me metan y me puedan operar y pues limpiar lo más que se pueda. Él tenía mucho miedo porque le decía el doctor, lo peor que puede pasar es que abramos y se vea tan invadido que de plano pues te cerremos y quedes igual y y pues a seguirle a la vida, a lo que la vida dé. O pues intentar encontrar el punto más fuerte, que era el riñón, e intentarlo quitar, limpiarlo más, y pues bueno, con eso ir dando tratamiento para que te vayas a intentar mejorar al 100%. Entonces, pues sí, mi papá con mucha fortaleza dijo que sí, que no había ningún impedimento, habló con nosotros como familia. Me acuerdo que creo que aquí se vale hacer un paréntesis, y que creo que al inicio, obviamente, tú esta enfermedad la maldices como todo, ¿no? Sí. Y hoy día, después de... ¿Qué dijiste? Que 15 años. 15 años. Pues te das cuenta y agradeces algunas cosas. Y creo que una de esas es que teníamos esos momentos, ¿no? En los que nos sentábamos y hablaba con nosotros con tanta franqueza que nos iba dando tanta paz. Sí. Y la paz que hoy nos puede tener aquí. O sea, el decir es un tema... que pues como se da cuenta, ¿no? Duele o lo platicamos y de repente hay cosas que refrescas y yo más que decir que lastiman, como que te hacen vibrar con lo que nos decía. Sí. Pero bueno, dentro de ese agradecimiento nos sentábamos mucho y nos sentó y nos dijo, pues yo quiero decirles que yo sí me quiero operar, o sea, yo me siento bien mentalmente, otra vez lo repito, desde mis facultades lo digo, me quiero operar. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor opción, el doctor me ve con muy buen ánimo físicamente, me ve muy fuerte y creo que es una gran posibilidad de que pues le demos y yo quiero seguir con ustedes aquí. Entonces, pues es una Navidad diferente, va a ser una Navidad muy diferente en la que pues tu mamá y yo vamos a ir o sea, a mí me van a operar y ella me va a estar cuidando, pero pues quiero que ustedes pues estén aquí con sus tíos, en la casa de sus abuelitos, que ya en ese momento tampoco estaban, pero pues estén aquí para que pasen la Navidad y esperándome y pidiendo a Dios de que yo salga bien. Sí. Y pues sí, todos coincidimos, tampoco había mucho que decir yo me opongo, porque pues al final nos iba a decir...
No hay punto de opinión, ustedes no pueden opinar en esto, es mi decisión 100%. No, Y aparte, que si querías apostar por algo y que salieran bien las cosas, ese era el camino. Los doctores, creo que todos los que se fueron encontrando en el camino fueron doctores muy sensatos, muy buenas personas para hace 15 años, lo que es la enfermedad hace 15 años, personas que intentaban dentro de todo lo mejor para él y quiero suponer que para muchas otras personas. Yo diría que en general, excepto uno, pero bueno, ahorita lo decimos. Ahorita lo platico. Ajá. Y bueno, pasa esto y llega el día de la operación. Yo más allá del día de la operación, yo me iría unos 10 días atrás. Ya cuando se preparaba todo. En una reunión, porque para mí es de los puntos más difíciles del proceso, o el punto que de plano me rompió. O sea, si yo tuviera que decir, hubo un día que me rompió de todo el proceso, fue ese, porque fueron 10 días, yo diría que antes de la operación, estaba por llegar la Navidad. Estaba por llegar la Navidad. Y estábamos en casa de mis abuelitos. Y se hizo una reunión previa a Navidad, porque sabían que mi papá no iba a estar en Navidad, porque lo iban a operar. Y por consecuencia no iba a estar mi mamá. Entonces dijeron, pues hay que festejar la Navidad adelantada unos 10 días aquí en casa de todos. Y la reunión se mostró bien. O sea, estuvo bien la reunión, se desarrolló perfecta. Pero recuerdo que cuando llegó el momento de despedirnos de todos, porque ya nos íbamos a ir a la casa, escucho que mi papá se empieza a despedir de todos, pero no de ese día, sino se empieza a despedir de la vida. Y a todos y cada uno los rompió. No hubo una sola persona a la que no... Solo había una persona que no se quebró en todo ese proceso. En ese día y todo ese tiempo. Y esa única persona que no se quebró en ese proceso fue él. Él se despidió de todos. No sé, te gusta 35 personas prácticamente, porque claramente ese día se juntó toda la familia. Sí, esposos de primas. 35, 40 personas. No voy a decir si es el único, porque a lo mejor había por ahí un esposo de prima que a lo mejor le afectaba menos y ya. Pero... no estoy hablando de nadie en específico para no... Sí, no, pero en general con todos tuvo una palabra. O sea, con todos, a todos les dio una palabra de... Y recuerdo que muchos decían, no, Felipe, no digas eso, tú vas a estar bien. Y recuerdo muy bien cómo que los callaba. Les decía, escúchame, para mí esto es importante, te lo tengo que decir. Me dio gusto conocerte, bla, bla, bla. Y recuerdo que nos vio llorar y nos dijo, no lloren de nada, no lloren por esto porque... con ustedes todavía voy a tener la plática. De ustedes no me estoy despidiendo. Y yo diría que ese es de los momentos más fuertes que me ha tocado vivir en... probablemente sí en la vida. Yo creo que ese día, escucharlo a él despedirse de todo el mundo, sí fue una situación bastante difícil. Pero... ya, de esas veces que uno se arrepiente de no sé si teníamos que hablar o no de esto. Pero bueno. Sí, me sentía muy fuerte para hacer este según capítulo. Yo dije... Este va a estar bueno, o sea, lo vamos a llevar bien y creo que nos está rompiendo más de lo que era. Pero fíjate, creo que vamos a dar un punto que yo sí creo que es muy mencionable para él, para la familia, los 5 que éramos y ahora 4. Pero creo que nos considero que somos unas personas luchonas, con muchas ganas, con mucho buen ánimo hacia lo que viene. Creo que a lo mejor estas cosas son las que nos han ayudado a hacer eso, ¿sí me explicó? A ver de otra manera los problemas, las situaciones. Hoy que día que tienes una situación, pues le llamaría hasta ridícula, la ves así, dices... vamos a darle, o sea, vamos a darle, es cuestión de echarle ganas, es cuestión de mejorar, es cuestión de intentar... sí, te das cuenta que se soluciona, o sea, dices, güey, esto por lo que te estás ahogando ahorita, no mames, tiene una solución, inclusive la solución es, olvídate de eso y ya, o sea, ya ni siquiera le des vueltas, cuando son problemas menores dices,
ya, güey, dale la vuelta y ya no te agobies en eso. Pero creo que mucho de eso, y lo digo hoy aquí, pues es parte de un agradecimiento que a lo mejor debemos de tenerle, ¿no? De decir, nos enseñó esa parte de fortaleza, de que no te derrumbes por sentirte con cualquier problemita, sino al contrario, pues saca lo mejor, explota tu mente, y con tu mente vas a ver que tienes la fortaleza de salir adelante. Entonces, Sí. creo que sí, fíjate que ahorita que lo comentabas, no tenía eso, así como tú no tenías algunos datos frescos, esta parte no, y ahorita me llegó el flashazo de cuando tocó la plática con nosotros, ¿no? Que ya Sí. fue una plática en la casa donde ya nada estábamos mi mamá, mi hermana, tú, mi papá y yo. Hubo Y dos, esa y la del hospital, antes de irnos, Antes porque ya de- no lo pudimos. O sea, el último momento que te dicen, despídete porque ya se van las visitas y mañana a las 7 de la mañana Ya entra. lo operan. Ajá. Pero creo que la que más es la de... La que más fue vibrante, más emocionante, que nos dijo mucho. Digo, en todas nos decía mucho, la verdad. O sea, siempre fue muy... Nunca se quedó con nada callado. La primera, la de la casa, la recuerdo que era... Fue muy emotiva, o sea, fue muy emotiva. Las palabras que nos dio, pues al final era un poco de esto, de lo que decimos, de lo agradecido. O sea, nunca se refirió a él como una desgracia familiar. O sea, nunca, y esa parte creo que es importante decirla, nunca la vio como una desgracia familiar ni una desgracia personal. Recuerdo sus palabras y creo que siempre fue agradezco por lo que estoy viviendo, porque Después de una... una buena... Después de una pequeña pausa... Una pequeña pausa forzada. Bueno, pero recuerdo mucho esa plática. Y bueno, para no entrar a lo mejor tan... Pero lo medular era que era muy agradecido por lo que estábamos viviendo. No era una situación de yo no entiendo la vida, ¿por qué me está dando esto? Siempre muy recto, siempre muy ecuánime. Me decía, me siento muy contento de lo que está pasando, en el sentido de que nos está teniendo aquí unidos. Muchas personas no tienen la fortuna o la dicha de poder hacer esto, de despedirse de sus familiares. Y creo que la vida me está dando esta oportunidad y soy muy agradecido con ella. Y otra cosa que debo de agradecer es que si Dios eligió a alguien de esta familia, fue a mí. Sí. O sea, el amor tan fuerte que demostró durante el proceso reafirmó la parte de ser humano que fue durante toda nuestra vida. O sea, Sí. De cómo lo entregó todo por que nosotros. siempre, cómo entregó la vida por nosotros. O sea, creo que esa parte es muy, ¿cómo se dice? Mencionable, muy mencionable, porque a veces la gente que nos conoce más cercanos hacemos muchas bromas, y a veces hacemos bromas muy fuertes de mi papá, o hablamos de que su carácter, de que era una persona muy... que nos tenía a veces así... Recta y que no quería que hiciéramos... Esta parte creo que nunca la hemos platicado de la manera que hoy la estamos platicando, y que te das cuenta que dices, es una persona que ha entregado todo y hasta en el último momento agradeció todo por ser él el que estuviera viviendo lo más difícil, si alguien lo tenía que vivir en esta familia. Sí, sí. Entonces, así lo dijo tal cual. Palabras Agradezco que si alguien lo tenía que vivir en esta familia, haya sido yo y nadie más de ustedes, porque este proceso sería más difícil si alguien más de ustedes fuera quien lo estuviese llevando. Entonces, eso y agradecer, él recuerdo que agradecía muchísimo. Mira, es más, no sé si, prefiero quedármelo para mí, porque te voy a decir que al final del episodio podríamos poner un correo que a mí me mandaba, porque recuerdo que mandaba correos. Pero no, prefiero quedármelo para mí. De cualquier manera lo cuento. O sea, recuerdo que él era como... Él mandaba esos correos diciendo exactamente que para él esto era únicamente una bendición. O sea, que llevaba dolor, que llevaba momentos desesperantes, momentos de desafío, pero que él la enfermedad la veía como una bendición verdaderamente. Y un aprendizaje. Y a manera de poder... despedirse de la gente que él más quería y de darse cuenta de cuánto lo quería la gente o lo queríamos la gente que lo rodeábamos.
Y recuerdo porque hay dos cosas que él decía, que él a lo mejor se quedaba callado y que él pensaba que nosotros como familia únicamente lo veíamos como un proveedor de dinero y ya. Pero que durante la enfermedad se dio cuenta que no era así, que realmente era todo lo contrario, que estábamos ahí sin la necesidad de que hubiera un solo centavo de por medio, ¿no? Y eso creo que lo da porque empiezas a vivir, previo a que esto pase, pues entras en un rol de vida en el que pues, cada quien hace lo suyo. Vas al trabajo, vas a la escuela y nunca te preocupan los que están en la casa. Pero bueno, para regresar al momento, eso lo agradecía y agradecía de gente que él no sabía que le tenía tanto aprecio y cariño y que en ese momento se lo habían demostrado. Entonces, para él siempre fue eso, para él siempre fue una bendición el poder, el que le llegara esa enfermedad. Sí, como que le demostró todas esas cosas que en los años de salud, vamos a llamarle, Sí. pues a veces dejas de hacer, ¿no? A veces dejas de convivir, de darte un abrazo, de decirte cosas que a veces dices, nah, ¿para qué? Nah, me voy a ver blandengue o me voy a ver débil, pues ¿para qué lo hago? O si nada más me voy a ir a dormir, como para qué le digo que lo ¿Para quiero. qué le digo que lo quiero? Si pues nada, mañana nos vemos, ¿no? Entonces, creo que fue muy de mucha enseñanza. Cabe mencionar que esto, porque es la parte del platicarlo, creo que como familia ahí sí coincidimos los tres como hijos, y mi mamá con la cuarta, pues lo vives con una desesperación, decir, no hay nada que hacer. O sea, Sí. quisieras dar algo, o sea, pues pónganme un cachito a mí, repártanoslo, pero ya entre todos lo sacamos, no lo sé. Y te das cuenta que no, o sea, solamente lo que puedes hacer es ahí es estar, dar tu mejor cara, o sea, ser la persona que ayuda, una persona que suma y no resta, o sea, es lo único que te queda en ese proceso. Muy doloroso esos meses, o sea, ese tiempo, mientras llegaba lo que pasó septiembre, octubre, noviembre, y llegar el 25 de diciembre, llegar a estas pláticas, y pues tú como familia todos los días te preguntas, pues, ¿qué va a pasar, no? Me acuerdo que en ese momento, hoy día, para mí que recibir un mensaje, ya otra vez vuelve a ser de, falta esto, me están llamando, necesitamos esto. Ya es una vida normal. Pero ya en ese momento me acuerdo que todos vivíamos con la zozobra de que sonaba el celular y era de verdad monstruoso. O sea, a mí que el celular sonara era una situación De nervios. de nervios. Que dices, ¿Qué pasó? me acuerdo que hasta hablaba, o sea, la forma de contestar era, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, vas a venir a comer. De plano, o sea, ese era el nivel de. O sea, suena chistoso, pero te acuerdas de ya el nivel de estrés que traes que dices, ya, o sea, es desesperante, es feo, no te das cuenta, simplemente te vas enrolando en esa parte de la vida. Es fuerte. Las personas que lo estén viviendo, pues, es un proceso al final, es un proceso de adaptación, de abrazar la situación y pues sobre todo estar ahí con la persona porque creo que pues hay altibajos y pues te toca ser en ese momento el jugador que solo está ahí para acercar, para apoyar, para todo y pues por más... Para sumar en actitud. Sumar en actitud, por más que a veces, y sí creo, te sientes devastado. Yo algo que recuerdo mucho y no sé si te pasaba eso, nunca lo hemos platicado. Yo ya no quería estar con ustedes, o sea, yo ya no quería estar contigo, yo no quería estar con Leti, no quería ver a mamá, y no porque no los quisiera, sino porque estar contigo era estar con el problema. Sí. Y si hablábamos era una forma en la que, pues sí, pues ahí andábamos, o sea, como que muy cabizbajo, o sea, sin darnos cuenta, digo, en ese momento no sé si nos dábamos cuenta o no, pero yo siento que era muy imperceptible. Los amigos, las personas cercanas que pues no eran la familia nuclear, jugaron un rol importantísimo a los cuales pues también agradezco muchísimo porque esas personas son las que realmente te sacan de tu del situación. problema. O sea, yo todo ese tiempo y durante lo que duró, yo de plano no me gustaba verte en el sentido de decir, hermano, ¿cómo? Y que pues, sí, platicamos, cotorreamos. En ese momento era un no, o sea, y no porque no te quisiera, o a Leti, o a mamá, sino era de decir, no porque tienen el mismo problema que yo. Y yo No, lo es que que quiero llegas era... y me cuentas. O sea, ¿cómo te desahogas conmigo? Es que, ¿qué crees? Estoy viviendo esto. Pues, Yo de más... la manera diferente. Sí, Pero... yo también lo estoy viviendo, ¿no? O sea, no... Entonces... Y si te desahogas,
no solamente hasta das otra preocupación. Por eso es como de, puta, aparte de todo este güey le está viviendo La también. familia se está desarmando. Sí, exactamente. Entonces no es fácil, ¿no? O sea... No es fácil dar el punto de lo que estás sintiendo y la verdad en ese momento todas esas personas que digo, amigos, novia, pues eran medulares en sentirte, pues literal, o sea, como decir, bueno, vamos a tu escaparate de la situación, Sí. pero me acuerdo que regresar a casa era feo. O sea, para mí regresar a la casa era en un punto, pues con mucha zozobra, llegaba muy triste, llegaba apagado, con ganas de encerrarme y no ver, o sea, de esas veces que te dicen no quieres ver tu realidad, yo creo que eso pasaba, o sea, realmente pues, me encerraba a yo estar solo, a no querer ver el problema. Porque Sí. pues estar con mi papá era de había que hacer una curación, había que hacer una situación, había que acercar. Y por más que él seguía estando muy entero, la verdad, porque Sí. iba y venía a México, nunca dejó del trabajo, entonces su fortaleza era grandísima. Sí. Pero pues creo que eso lo compartimos en general. O sea, esta parte Sí, eso. se compartió hasta que llegó la operación. Sí, llega la operación ya un 25 de diciembre. Nos despedimos obviamente un día antes. Evidentemente una despedida también bastante emotiva. Lo operan y recuerdo que... No, es más, me voy a regresar. Creo que era 23 de diciembre, ahorita estoy segurísimo. Era 23 de diciembre. Lo único era más bien iba a pasar, si es que pasaba la operación, si es que sobrevivía la operación, le iba a pasar 24 y 25. Por lo que pregunta... Sí, pues bueno, ahorita llegamos, pero estoy seguro que era 23 de diciembre. Entonces, lo operan y recuerdo que nos dicen, pues la operación va a durar 7 horas, os de cuenta, ¿no? Una cosa así. Porque es una operación bastante difícil. Entonces, pues ahí andamos chacoteando. Bueno, pues ya, o sea, con la situación que estaba... Con tu fe que tuvieras más fuerte, intentando pedir que le fuera bien. Sí. Y aceptando la situación. Dentro de todo, por lo que habían explicado, es una situación en la que vamos a abrir, vamos a ver el riñón, Sí. vamos a eliminar la parte, lo que se le pueda quitar al riñón, y lo vamos a quitar, cerrar y tan. Si de plano la operación dura 1 hora es porque lo abrimos, cerramos y no hay nada que hacer, el señor está invadido. Y eso era lo que él no quería. Eso era lo que él no quería. Nosotros nos mostramos muy animados y ahí fue cuando dices que empezamos a chacotear porque se empieza a tardar la operación. Sí. Entonces, pues para la información que teníamos, iba viento en popa. Ajá, todo iba bien. La información estaba viento en popa. Para esto la familia estaba ahí. Estaban 2 de mis tías. Sí, no, pues ya había tías, primos, todos. Todos o sea, ahí echando porras. Pero voy a mencionarlo, estaban 2 de mis tías, hermanas de mi papá. Sí. Que las cuales una ya también falleció y otra sigue viva. Pero bueno, las 2 médicas. Sí. Médicos. Entonces, bueno, estábamos ahí esperando que salieran. Y recuerdo que... No, pues no, se empieza a tardar ahora de más. Se empieza a tardar de más. Y habían dicho que la 1 hora era mala. Y si todo salía bien eran 5 horas. Ya íbamos para 7. Llegamos para 7, 8. Para 7, 8. Y era una situación de, pues, ¿qué hacemos? Nosotros ya habíamos ido a comer. Andábamos así que andábamos, pues, ahí medio latentes. Hasta que sale el doctor. Hasta que sale el doctor y familiares de Méndez Amperio. No, pero primero nos vamos a comer y hablamos al cielo. No fue ahí. Ah, ¿no? No, por eso yo también ahorita lo iba a decir, pero no, realmente, perdón, así fue así. Entonces, familiares de Méndez Amperio, y nos acercamos cerca a mamá. Bueno, pues fue una operación muy difícil. El tumor lo esperábamos, creo que de 15 centímetros, terminó siendo de 30. Ya tenía todo el riñón invadido, lo tenía ya rodeado. Tuvimos que quitar todo el riñón. Y pues literal no creo que Felipe aguante la operación. Entonces prepárense para lo peor. En cuestión de minutos les podemos hablar. Y ahí fue cuando nos fuimos y entonces pues volvemos a un balde de agua helada. O sea, íbamos de 1 hora no, 5, bueno, vamos en que todo está saliendo conforme al plan. Cuando pasa eso, pues mi mamá habla con nosotros y nos dice vamos a comer. Y vamos a comer porque hoy va a ser un día muy largo. Hoy va a ser un día muy pesado, entonces vamos a comer para que estemos fuertes porque lo vamos a necesitar porque se nos viene algo muy difícil. Entonces comemos ahora sí. Y ahí es cuando tú y yo nos vamos al parque y empezamos
Ya hablar al cielo. Y empezamos a hablar al cielo. Ya era de, no, pues gracias por todo, te queremos. Fuiste un gran padre. Fuiste un gran padre. Y ya estábamos en el parque. Era un parque que estaba enfrente del siglo XXI. No recuerdo cómo se llama ese parque. Pero, pues sí, no, ya hablábamos en... Ya le hablábamos a él al cielo. Ya no estaba aquí, ya no estaba en este plano. Ajá, y hablábamos de esa manera. Regresamos. Recuerdo que... regresamos de comer, de hablar al cielo, y sale una señorita. Familiares de Méndez Samperio, pues nosotros. Hay que desocupar la cama, pues porque ya no la va a ocupar el señor. Y recuerdo que ese momento para mí fue devastador. O sea, ese punto para mí fue devastador. Entré con mi tía, la hermana de mi papá, la que aún sigue viva. Ella me dijo, tranquilo, hijo, yo te lo voy a decir como médico, es lo mejor que se vaya tu papá. O sea, lo quiero, lo amo a mi hermano, pero lo mejor es que se vaya, porque su cuerpo va a quedar, si quedara, va a quedar muy lastimado. Entonces, pues, tampoco queremos eso. No queremos verlo así, nadie ni tú, tienes que ser fuerte, nadie quisiera verlo doblegado, todos sabemos lo persona que es o fue. Pues no podemos por quererlo aferrar aquí, a que él se quede, pues ahora todo mal. Entonces hay que aprender, hay que dar gracias y pues vamos a sacar las cosas. Y los dos, me acuerdo también mi tía y yo, lloré mientras pues recoges lo poquito ahí alrededor de la cama. Y en pensamiento seguramente lo mismo, hablando al cielo. O sea, ya hablando a... Vamos, un gran padre. Gracias, hermano, gracias no sé qué. Entonces pues ya era... Y pues a sacar las cosas a una bolsita, o sea, todo resumido en una bolsita de plástico. Toda una vida resumida en una bolsa de plástico. En una bolsa de plástico, muy triste, o sea, de verdad que ese momento sí lo recuerdo como algo muy triste, me sentía muy mal, o sea, me rebasaba, o sea, la situación me rebasaba de lo que estaba viviendo. Son las cosas que dices, nadie, ¿por qué alguien lo tiene que vivir? Y mucha gente lo vive, obviamente, pero dices, muy fea, muy fea. Entonces regresamos, pues ya estábamos otra vez abajo, ya con las cosas, ya habían metido otro paciente a la recama, bueno, al cuarto, porque eran, como sigue siendo Seguro Social, son camas nada más separadas como cortina, entonces ya habíamos sacado lo último, y de repente pasan, el tiempo, no importa, familiares de Méndez Samperio, el doctor, y pues se para mamá, y pensando que literal lo que se nos venía era acaba de fallecer, ya despertó, está muy bien, ya comió, sí. Y está preguntando por usted. Preguntando por usted. Cabrón, ¿de qué me estás hablando? Yo ya le estaba hablando al cielo a este cabrón, o sea. Sí, o sea, yo ya lo estaba... Si tú no lo estabas mandando para allá, Calacas, yo ya estaba hablando con él en otro plano, o sea. Sí. Y fue de los momentos más felices. O sea, así como... ¿Tienes su vivaja de emociones? Fue de los momentos más... ¿Qué? Pues sí, está bien y ya despertó. Méndez Samperio. Méndez Samperio, o sea, sí, el señor que... Riñón, sí, ya despertó y... ¿Y ya comió? Ya preguntó por usted. Y ya preguntó por usted. Entonces, a partir de ahí, tenía el mismo pensamiento que tú. Esto no lo va a tirar, o sea, esta no va a ser... Esto no es lo que lo vence. Esto no es lo que lo vence. Y no sé si recuerdas que entra mi mamá y nos platica que lo primero que pregunta es ¿qué día es hoy? Y le dice, es 24 o 23. Es 23 de diciembre. Ya mañana es... Navidad. Ah, ok. ¿Ya compraron la cena? O sea, porque la cena nos la iba a hacer uno de sus amigos. ¿Ya fueron por la cena? Ay, Felipe, ¿qué te preocupas por eso? Pues es que lo traigo en mente. Traigo en mente que hayan ido por la cena y que ya estén listos para irse a festejar. Así. Y es como ¿de qué estábamos hablando? O sea... Sí, nosotros estamos festejando que naciste. Ajá. La primera palabra que dijo para nada de recordarla, ya que esto nos va a quedar como memorabilia. Sí, como recuerdo. Como recuerdo, ya no sé la palabra, pero como recuerdo. Dice mamá que entró y su primera palabra, gordita, estoy vivo. ¿Ah, sí? Sí, salí. Esa fue su primera palabra. Sí, y la primera pregunta fue... ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? No, si te quitaron el tumor.
Ay, gracias a Dios. Y después ya vino lo de la cena. Sí. Pero bueno, ya que esto va a quedar entre llanto y risas, ya no fue tan risas. Pero bueno, si no fue la primera palabra, fue la cuarta o quinta frase. Pero O sea, de que después de una anestesia y casi irse para el otro lado. Preguntó por la cena navideña. El espagueti con crema era lo que traía en la cabeza, o sea. Sí, sí. Pero bueno, entonces sale mi tía y todavía mi tía hacía muchas bromas. Dice, yo, hijo, ya diciéndote que lo mejor que se muriera, no. Sí, porque aparte de todo ya te había dicho. Ella no, lo Sí, mejor o sea, es que se lo muera. mejor es que Entonces, se muera. pero ella viéndolo, digo, desde el punto médico, que decía, pues es que va a ser un cuerpo muy maltratado. Y ya cuando dijo, no, de que Al menos que no despierte. Pero como despertó, esto es lo mejor. Esto es lo mejor, o sea. Entonces, pues no, nos sacó, nos cambió la vida. Bueno, en ese momento la verdad fue felicidad total. Navidad la vivimos muy felices. Navidad estuvo... Navidad fue me recuerdo los brindis generales de todos era por mi papá. Sí. Toda la familia dando gracias de que salió bien de la operación. Y todavía lo más sorprendente, recuerdo que por ahí del 25, tú me dirás si no, regresó. O 20... Sí, 26 creo que 26. 25 o 26. Que hay que mencionarlo y que yo creo que es parte... Y después nos regaló muchos momentos chuscos que a lo mejor podremos decir para no ser tan amargoso el porque episodio. después... Pero, ajá, sí. pero era una herida que iba de costilla a costilla. O sea, pasando por... Sí, era como una sonrisa. Como una sonrisa... Sí, era como una sonrisa. Bueno, más pero... bien como una tristeza. Como una tristeza, sí. Aquí así. Todo pasando por abajo del pectoral. Abierto, o sea... Totalmente abierto y se le veían los puntos negros. Era una cosa verdaderamente fuerte. O sea, sí, o sea, a la vista decías... A la vista era una herida... Y traía dos hoyitos que le drenaban toda la limpieza que le hicieron. Que gracias a Dios eso se iba a quitar rápido. O sea, era algo que iba a durar poquito. No iba a vivir con eso. Simplemente para que drenara todo lo que le habían hecho. Y llega el 25 y se va. Se va a ir, llega a casa de mis abuelitos otra vez. A ver a los que se habían de los que se había despedido. De los que se a decir llegué. Recuerdo que la viví un poquito más porque con muchos fríos, muchas situaciones, pero la va muy bien. Recuerdo las palabras de un tío, mi tío Juan Carlos, que decía, me sorprendió, o sea, algo que me sorprende en la vida fue el momento en el que tu papá regresó y el Santísimo estaba en su casa, lo había recibido. Y tu papá quiso cruzar a dar gracias de que había salido de la operación. Entonces, dice, de verdad para mí la fortaleza que mostró tu papá en todo eso, o sea, un día de que estás todo partido y al otro día estás cruzando para... Sí, caminando, no en silla de ruedas. Sí, caminando para dar gracias. Puta, para mí fue, mi tío decía, y pues para nosotros también, pues una fortaleza total. Yo que tomó, no lo recuerdo bien, pero unos 15 días de reposo, en lo que, pues así que, de incapacidad, y regresó a trabajar. Ajá. Regresó a trabajar yendo, o sea, manejando y regresando manejando él a Ciudad de México. Toluca, Ciudad de México. Toluca, Ciudad de México, todos sí, los literal días. la frase fue, si esto no me tiene en cama y yo me puedo seguir moviendo, yo tengo que regresar a trabajar. Y voy a regresar a trabajar porque aparte de todo me quedan 3 años para jubilarme y me voy a regresar a jubilar. Entonces yo necesito seguir y pues es lo que voy a hacer. Ese era el objetivo. Ese era el positivismo y de esa manera dijo, yo tengo que regresar a trabajar. Y literal, como dices, a los 15 días, tal vez 3 semanas, regresó a trabajar y esperando que vinieran el tratamiento y sí, que le digo, ya lo que sigue van a ser tratamientos en ese momento muy novedosos. Sí. Ya no eran como tal la radiación que todos ubicábamos en esa época, sino más bien eran pastillas. La verdad ahorita desconozco cómo sean los tratamientos al 100%, pero en ese momento lo novedoso eran unos tratamientos tomados. Sí. Que le dijeron va a haber reacción en el cuerpo, pero te va... Sí, pero ya son menos dañinos que la... Eran unos tomados y te las vamos a ir cambiando por unas en la vena. Sí. Que ese sí tenía que ir al doctor. O sea, unas eran frasco que te llevabas. Sí. Y otros eran en la vena. Ibas al doctor, te tenían sentado un rato, te metían la quimio y salías a... Pues ya, ahora sí que a tu día. Que el doctor le dijo, son muy agresivas.
Sí. Son muy agresivas. Las primeras horas, ¿no? Las primeras horas es muy agresivo. 48 horas. Nos decía, o sea, nos platicaba de pacientes que los tira 1 o 2 días porque son tratamientos pues, Sí, fuertes. horas de 48 horas, 72 horas. Sí, y sí. ya otra vez vas a irte levantando poco a poco. Pues, perfecto. Sorprendente, o sea, iba por su tratamiento al que era, que creo, de los más que lo bajoneaban, el de la avena, y salía a comer enchiladas. Sí. Salía a comer enchiladas a un negocio de una señora que conocíamos y que nos caía muy bien. E iba por sus tacos de papa dorados, enchiladas. Y así de, vengo por mis taquitos. Vengo por mis enchiladas. Y comía. Terminaba su tratamiento, vamos a decir, de 8 de la mañana a 10. Ajá. A las 10 a 11 estaba desayunando. Y a las 2 estaba yendo a la Ciudad de México a trabajar. A trabajar. Sí. Eso, para mí, a la fecha, es un aprendizaje de decir, wow. Sí. Wow. Creo que la vez que más se tardó fue un día. O sea, que ese día no fue a trabajar y al día siguiente ya se iba a trabajar. O sea, creo que fue pero fue cuando cambia un tratamiento. Digo, luego de eso cambiamos a los tomados, que son los tomados los que le hacían ampollas, sí. Le abrían la piel, eran tratamientos bastante fuertes, momentos, pues como familia, como de esas veces que dices, gracias a Dios está aquí, pero también eran muy fuertes porque la piel se la abría, le hacía unas ampollas que de verdad se veían impresionantes en la mano. Sí, y él decía, siento que el calor de adentro, o sea, viene de adentro y me explota sí, me está hirviendo la piel y eso es lo que me hace todas estas ampollas. Yo diría, al menos de lo que tú me dices, pues ya de ahí se viene un proceso largo, sí, en el que era como muy constante, pues, o sea, estos subidones y bajadas de emoción y de energía claramente existían, pero recuerdas, yo digamos que de todo este proceso, para resumirlo, porque si no nos vamos a ir No, vamos en el mes 6 de... Ajá, andamos en el mes 6 y dirías... O sea, creo que vale más la pena como poner ya en este punto que de ese proceso ya de tratamiento hay para ti momentos que recuerdes, sobre todo ahorita, un momento o momentos difíciles. Te lo digo porque yo sí tengo muy, muy marcados que los momentos muy difíciles para mí, sí. No quiero ni pensar para él, era cuando iba a sus lecturas de estudios. Porque regresemos al caso en el que él decía, yo me siento bien, yo me estoy cuidando, yo estoy llevando mis tratamientos a cabo y yo me siento bien. E inclusive él te decía, me siento mejor. Entonces, cuando pasaba que le decían, bueno, vas a tener chequeo de tus 3 meses, él te decía, yo me siento mejor. Voy a ir a un hospital, voy a que me lean mis... Mañana voy a ir a que me lean mis estudios y yo les aseguro que mañana voy a estar mejor. Porque me siento mejor, respiro mejor, bla, 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 bla. Y recuerdo que eran de los momentos más tristes porque cuando regresaba te decía, pues no, voy peor. Ya hay más manchas acá, ya hay más tumor, ya hay más... bla, bla. De hecho, ya me van a hacer exámenes en piel porque probablemente se fue a la piel. Y creo que para mí esos eran los momentos más tristes porque era cuando más quebrado lo veía él. Sí. O sea, creo que esos momentos eran los que a mí más me dolían. Y en específico hace rato que decías de los doctores y que siempre fueron buena onda. Específicamente hubo uno que no dudo que sea su trabajo. Entiendo que él tiene que ser así. Yo sigo pensando que hay maneras de decir las cosas. Y recuerdo que mi papá llegó y le dijo, yo hoy me siento bien, me siento mejor, bla, bla. Y creo que él en el positivismo le dijo, yo pienso que hoy voy a salir mejor. Y no era de esos doctores que veía cada rato. Era de esos doctores que eran... Sí, le tocó consulta. Por consulta, pero ni lo había visto antes, ni lo iba a volver a ver. Y recuerdo que ese día mi papá regresó muy desanimado porque le dijo, usted no ha entendido que no se va a curar y usted se va a morir. Y para mi papá fue como... pues literal se quedó así. E insisto, sé que el pronóstico era ese. Es más, desde el principio se lo dijeron.
pero creo que sí hay maneras de... Creo No, que sí hay... fíjate que no lo recordaba y sí. Sí, sí hay no, ahí creo que sí hay maneras de ahí sí decirlo. creo que hay una vertiente, ojalá lo sabemos porque tenemos conocidos, amigos, muy buenos amigos que son doctores y dicen es un trabajo difícil, también hay que mencionarlo. Sí. Porque pues no te puedes enganchar con el problema de todos los que ves diario. Sí. Porque la verdad, ese es su trabajo, ¿no? Imagínate con qué depresión vivirían si tuvieran esa... Sí, aprensión a cada uno de los casos. A cada paciente. Entonces, obviamente tú vas como tu problema y quieres que todos te vean como ese caso único. Sí. Pero si ellos lo vieran desde la manera de, pues todos los veo igual, pues vivirían hundidos en depresión. Sí, sí. Pero sí coincido contigo, creo que hay maneras y esas maneras las llevaron todos los doctores que lo fueron viendo. Sí, y nadie tuvo compasión de él. Nunca nadie le dijo, no, o sea, nadie le echó mentiras, pero todos eran de, me sorprende tu optimismo, me gusta tu forma de ser, de que eres muy optimista, eres muy fuerte, estoy de verdad sorprendido con tu caso, o sea, échale muchas ganas, al final la última palabra la tiene Dios, nosotros pues te ayudamos, o sea, te damos lo mejor hubo que hay. doctores que dijeron eso. Hay doctores que lo decían eso, o sea, bueno, es un punto, y esa es la parte que coincido contigo, no, si alguien nos llega a escuchar, está en ese caso, es doctor, pues creo que esa parte sí puede ser, ¿no? O sea, entendemos que no te puedes tener la aprensión al paciente por la situación o por lo que vive en diario, de verdad es una profesión muy difícil, es muy, muy grande lo que hacen ustedes, pero también esa parte humana en la que digas, bueno, o sea, tampoco le quites las ganas de soñar, ¿no? O sea, no le cortes las alas cuando pues el problema ya está. Y él está consciente y le está echando muchas ganas, sea él o quien sea, o sea, el problema que sea, pues déjalo que también, o sea, mejor motívalo a que siga con esa mentalidad ganadora de que voy a echarle ganas, si en la vida un día le corta, como a cualquiera puede ser las alas, pues ya, o sea... Porque aparte mucho de esa enfermedad es la actitud. Es mental. Es la actitud, o sea, la actitud con la que lo afrontes es el cambio absolutamente a todo. Y sí, ahorita que decías, hace rato también que decías de que mi papá le decía, nada más porque ustedes me dicen que tengo eso y los estudios coinciden, pero yo no me siento de esa manera. Recuerdo que para los doctores también era de, nada más porque lo estoy viendo aquí de pie y viene a verme. Pero yo no creería que usted es la persona de estos estudios. Sí, no, era de verdad impresionante. Hoy día es una historia de verdad muy llena, para nosotros sobre todo, pues de mucha motivación, o sea, sí. De mucha motivación, de muchos sentimientos encontrados, pero creo que más alegrías que otras. Coincido contigo, creo que ya fueron, para no hacer cuento largo, 2 años. 2 años extra, o sea, llevamos 6 meses en ese momento. Sí. 2 años extra de sub y bajas normales. Yo te puedo decir que los momentos difíciles que recuerdo era hacerle curaciones porque de verdad, volvemos a un punto. Yo veía a mi papá, un señor robusto, un señor grande, el señor que me regañaba, el que nunca se quebraba, y veía un cuerpo tan maltratado ya. Sí, ya, pues sobre todo acercándose a los 2 años. A los 2 años ya era un cuerpo con llagas, yo me recuerdo mucho en algunas partes del cuerpo, hoyos de verdad, o sea, donde se veía la grasita, pero no era una lastimada, era que el tratamiento que te iba a ayudar te lo provocaba. Sí. Entonces para mí era impactante y yo recuerdo cuando le hacía esas curaciones, rezaba, o sea, decía, Diosito, o sea... por favor, ayúdalo, o sea, ¿cómo puede ser que esto sea el tratamiento, no? Eso para mí yo creo que, sí, como lo dices, creo que lo de los estudios sí era frustrante. Era frustrante, o sea, los estudios para mí que fuera los estudios y que llegara con eso era frustración total, sí. Tristeza con frustración. Y esta parte de hacerle curaciones durante este tiempo era dolor, o sea, sentía mucho dolor por él. Porque decían, sí. ¿Cómo mi papá puede estar viviendo esto? Pues obviamente, ¿no? Sabes que es una persona buena, para nosotros siempre fue un gran padre. Entonces decías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pasa el tiempo que hoy estamos aquí y entiendes a veces los porqués, ¿no? O sea, no todo es cuando le sacas las cosas buenas a las cosas. Sí. Pero bueno, entramos a la recta final. Y él siguió sin quejarse, digo. Solamente él siguió sin quejarse. Sin quejarse a nada. O sea, de verdad, en este proceso que llevamos 2 años y medio hasta ahorita, 2 años, pero vamos a ir resumidos muy rápido. Sí. No hubo un día que yo le escuchara maldecir, que le escuchara
cambiar la palabra del día uno, Su discurso. su discurso de decir, yo voy a pelear hasta el final. Hasta el final. Esto no me va a derrumbar. Yo quiero verlos a ustedes, quiero estar con ustedes y por ustedes voy a luchar. Y por ustedes voy a hacer todo. Y de verdad era la fortaleza que nos transmitió. Creo que hoy día la seguimos teniendo en la vida. O sea, creo que nos transmitió una fortaleza grandísima. Después llegan los últimos 6 meses. Sí. Llega esa recta final que no sabíamos en ese momento. Sí. Ya veníamos... También es válido decirlo, cansa a todos. Sí. Cansa mental, cansa física, cansa el espíritu. Creo que no sé si alguien de los que nos vea pues coincide si ha tenido esta o alguna situación de una enfermedad difícil en casa. Nunca maldices, o sea, nunca dices, ya este señor ya me tiene... No. ¿Para él no? No, pero sí tienes un reclamo a lo mejor que sientes que ya, o sea, dices, no es vida, o sea, no es vida para él. Nosotros, recuerdo que ya nos veíamos, me acuerdo de mamá, o sea, yo la veía y la veía apagadísima. O sea, Cansada, molesta todo el tiempo. Molesta todo el tiempo. Una señora de ser muy alegre, muy jovial todo el tiempo, a estar todo el tiempo, pues apagada, o sea, apagada. Y no por querer, vamos a llamarle, sino porque el problema era mayúsculo. O sea, la casa vivía en un problema constante. Y llega un punto donde dices, Diosito, ya, o sea, ayúdanos, ya, o sea, no puedes, no lo olvides, o sea, porque también, obviamente, conforme pasaba el tiempo, las situaciones se acrecentaban. Sí. Ya no era el cuerpo fuerte, ya era piernitas delgaditas, Sí. ya era espaldita más chiquita, un pelito ya muy delgadito, una situación que te vas dando Pues cuenta. lo abrazas y te das cuenta que ya... Lo lastimas. Sí. Un abrazo de te quiero y dices, me lastimaste y dices, No era la intención. no era mi intención. Entonces te vas dando cuenta y también te vas haciendo consciente. Hoy día lo agradezco te vas dando cuenta de lo que va a pasar. Sí. 2 años después te vas dando cuenta que no hay no hay vuelta atrás. Sí. La enfermedad es una enfermedad muy canija, muy cabrona. No, que ha avanzado, que ya no... O sea, que ya avanzó la enfermedad, que ya viviste 4 o 5 veces el voy a estar mejor y no estuvo mejor. Y también empiezas a ver que no se va. Yo sí te diría que de repente yo sí vivía con cosas y culpas mentalmente. Yo diría prácticamente en 2 cosas. Una, que probablemente no esté bien, pero tampoco me juzgo por haberlo sentido. Creo que me conoces y nos conocemos y mal estaríamos. Creo que no soy una persona que envidia absolutamente Sí, no, nada. Me inspiro en muchas cosas. Pero me conoces y creo que no envidio nada de lo que la gente pueda llegar a tener. Pero en ese momento, sí yo sentía mucha envidia de mis amigos. Yo sentía mucha envidia de decir, ¿por qué no puedo tener una vida como la de ellos? ¿Por qué no puedo simplemente continuar con mi vida y no tener que regresar a mi casa y que haya esto? Y cualquier cosa que fuera alegría de, ya me voy a graduar, lo que sea, todo lo aplacaba eso. Era como de, pues qué bueno, pero Sí, o sea, nada cambia que de repente te acordabas de, sí, pero voy a llegar a mi casa y mi papá se está muriendo. Y en ese momento sí ya era una persona. Sí, para ese punto ya era avanzado, insisto, 2 años y cachito. Ya íbamos en 2 años y medio y ya era un tema de muy maltratado su cuerpo, muy maltratado. También debemos de admitirlo. No perdía el buen ánimo porque creo que eso no lo perdió nunca. Nunca. Pero también ya pues desgastado su ímpetu. Sí. En esto que decías de él, ve y oye, ya te voy a dar, ya voy a recibir una buena noticia y pues no, una peor. Sí. Y voy a recibir una buena, no, otra peor. Entonces ya también era un desgaste, pues, yo creo para él mental, físico. Decíamos que nos regaló momentos muy chistosos. Y fíjate, a lo mejor puedo contar los dos, no sé cómo vayamos de... Dale, pues de tiempo. vale la pena. Pero el primero es un momento chistoso, pero a la vez fíjate que me enseñó mucho algo y espero que a mucha gente le sirva. Porque a veces creo que somos intolerantes. Y antes de esto, lo era.
No me Sí. voy a decir. Un día estábamos llegando a una plaza aquí en Metepec y mi papá se estaciona en un lugar Discapacitados. de discapacitados. Entonces se baja y tú lo veías y pues veías una persona bien. ¿No? Vamos a decir que era después de la operación, 6 meses después. Pero le pasaba algo, se cansaba mucho al caminar. Caminaba poquito y ya le empezaba a doler la rodilla, le empezaba a doler una cosa, la herida la tenía, pues al final era una herida, volvemos a un punto de lado a lado. Él quería salir porque decía, quiero ver gente, quiero ver vida, quiero ver cosas. Entonces, pues vamos. Llegamos a la plaza, nos estacionamos y pasa una persona, bueno, nos bajamos, y pues obviamente quien iba manejando era él, y se baja pues un señor que quien lo viera decía, pues se ve bien. Y pasa una señora. Nos bajamos los demás. Nos bajamos los demás y todos, pues mejor, ¿no? Más chavos, más todo. Entonces pasa una señora y se tiene que ir a estacionar, pues, lugares atrás. Y creo que no encuentra discapacitados, o sea, que son más amplios. Se tiene que estacionar por un lugar más angosto. más angostito y se baja su hija con unas muletas. Algo le había pasado y traía una férula en el pie. Iba caminando. Hizo un comentario a la señora y dice... Esos lugares no son para cualquiera, deberían de dejárselos para la gente que realmente lo ocupa. Y creo que ahí viene la enseñanza fuerte para mí y que a la fecha lo he llevado a cabo. Y se acerca a mi papá y le dice a la señora, ¿qué dijo? Pues es que está estacionado ahí, se está estacionando en un lugar que no le corresponde, eso es para la gente que sí lo ocupa. Y señala la pierna de su hija. Mi papá saca su cartera, la abre y saca su credencial del IMSS y ahí venía toda la información médica, incluyendo el cáncer con la etapa y lo que le iba a pasar. Y le dice, pues, ¿qué le parece si le cambio sus muletas por mi cáncer y los 3 meses que me quedan de vida? Fue un momento choqueante para la señora, me acuerdo que se fue para atrás. Sí. No dijo nada. Así como a ti no se te olvida, yo creo que ella no se le ha de olvidar. Agarró, se volteó y se fue. Y desde entonces me ha pasado y lo veo luego en redes sociales, que queman gente porque se estacionan en lugares que no. De ese señor va en una camioneta y se bajó y yo lo vi bien. Creo que la enseñanza es, a veces no sabemos la cruz que cada quien carga, ¿no? Sí. Y desde entonces veo bajarse a alguien que aparentemente se ve bien. Yo mejor no digo nada y no es que... Pero a veces vale la pena no pelear porque no sabes lo que trae la persona. A veces no te das cuenta, ya entendí que hay personas que los ocupan no porque quieran, no porque quieran flojear y quedarse ahí, sino porque a veces pues realmente los necesitan y no tienen que verse algo visualmente que digas, sí lo ocupan, ¿no? Y esa parte, pues me lo dejó en claro, fue una gran enseñanza y pues de verdad creo que la debemos de llevar a cabo, pues en general todos, porque nunca sabes la persona que está estacionando qué cruz pueda estar cargando. Sí, yo también aprendí ese día, bueno, no ese día, en general en todo el proceso, aprendí a decir, quien ocupe esos lugares, en su conciencia está que lo estén utilizando bien y ya. Pero yo no digo por qué se bajó bien y voy a ir a decirle absolutamente nada. Porque nos tocó, esa vez fue yo diría que es la vez más cabrona que le tocó a alguien recibir una respuesta. Y como te dije, así como no se nos olvida a ti y a mí, yo creo que no se le ha de olvidar a esa señora y a esa chava, porque la respuesta es cabrona. Que te digan, te cambio mis 3 meses de vida por tus muletas, te aseguro que te das cuenta que tu problema ni siquiera es nada a comparación de lo que trae la otra persona. Y que a veces tu mal carácter, o sea, sientes que puedes venir, reclamar, decir, hacerlo hoy día, ¿no? Que es muy fácil, le tomas una foto y luego lo exhibes y dices, sí, muchas veces cuando veo eso lo pienso, digo, no, o sea, a veces no sabemos lo que él pueda traer porque lo hemos vivido, porque pues sí, o sea, cada quien sabe lo que está cargando y pues seamos respetuosos. Y quien lo esté usando tiene que ser consciente de lo que está haciendo, como lo dices tú. Él sabrá de qué manera lo ocupa, pero yo creo que hay muchas personas que no se ve a primera vista y verdaderamente ocupan ese tipo de cosas. Y la segunda es muy chistosa. Bueno, no sé si... Bueno, sí, creo que esta es la más fuerte porque la señora tenía la hija tenía el problema de la pierna.
La que sigue es una joya para mi gusto y siempre fue contarla, de verdad ha sido... La gente que la escucha dice, ¿en serio? Pero para mí me da mucha risa. En ese momento pues lo disfruté mucho, voy a decir. Dentro de estos momentos tan caóticos que vivíamos, pues eran esos pequeños momentos los que nos hacían la vida joya, y años después pues la tenemos. Llegamos al outlet del Lerma, lo recuerdo bien. Y nos paramos por la puerta de Palacio de Hierro. Ajá. Entonces se estaciona. Igual, ahí sí, enfrente de Palacio de Hierro hay lugares para discapacitados y ahí nos estacionamos. Entonces, previamente que nos estacionemos, se bajan 2 chavos de esos lugares. Sí. Y el policía les dice, no se pueden estacionar, se tienen que mover, por favor. Y le dicen ellos, oye, pero es que nada más vengo a pagar mi boleto de estacionamiento. De todos modos te tienes que mover. Esos son para gente que realmente lo ocupa. Acto seguido, paramos en la camioneta, mi papá manejando, apaga, nos bajamos y los 2 chavos, un noviazgo era, le dice, pues nada más diles a ellos también. Ajá, sí me quitó, pero diles a ellos que también se quiten. A lo cual yo creo que los 2 se llevaron un gran aprendizaje, o sea, las 2 personas, porque se quedaron a ver obviamente el desenlace, y el policía pues sí, diciendo, bueno, pues sí, también voy a hacerlo, voltea y le dice... Señora, usted no se puede mover, no se puede quedar ahí. ¿Por qué? Pues usted no tiene ningún problema. No tiene placa, y su carro no tiene placas de discapacitado y eso quiere decir que usted no tiene ningún problema. Que es un error también, pues, o sea, que no tienes cabeza para ir a veces a sacar la placa. Y a lo que la respuesta de mi papá fue épica, yo diría. Sí. Se alzó la playera. Todavía venía, yo creo que tenía como 15 días de la operación. Yo creo. 15, 20 días de la operación. Se alza la playera, pues literal, al ser de algodón se la atora en un punto, se le rasga ese punto, le empieza a sangrar toda la panza, más aparte las 2 bolsitas de lo que le drenaban, y todo abierto, y que pues le comentaba hace rato, tenía las costuras negras de los puntos. Y se fajaba, o sea, como se fajaba, al alzarse, como que se le afloja el pantalón, y el pantalón se le cae a las rodillas. Se le van a las rodillas, se alza toda la playera, se le rasga un punto y se le empieza a salir la sangre. ¿Crees que me lo merezco, sí o no? Y el policía así... Policía pobre nomás hizo... Te estoy hablando, ¿lo merezco o no merezco el lugar? Y pues ya, desde ahí el policía se volteó, no supo qué hacer. Obviamente el noviazgo caminó rápido para irse a su carro e irse. Dijo, ¿para qué hablé? Y pues ya nos quedamos. Esas son las 2 anécdotas, creo que pasaron. De enseñanza creo que las 2 son, al final. Sí. Porque volvemos a un punto, a veces se juzga desde lo que ves, pero no sabes lo que trae la persona. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de lugares, sobre todo en plazas, supermercados, pues quien lo use sabrá por qué. Y hay que respetar un poco, porque también está gacho que tras lo que traigas, pues alguien te esté juzgando atrás, ¿no? Sí, y ahora con redes sociales termines exhibido en... Y he visto mucho, o sea, me topo a cada rato de cómo ven a este que estaba aquí, pero se bajó súper bien. Dice... O, peor aún, porque sí los he visto, nada más simplemente como es un buen carro, asumen, ni siquiera vieron quién se bajó, ni cómo se bajó. Pero como es un buen carro, dicen... digo, eso no nos tocó a nosotros. Sí, pero ahora en redes me ha tocado verlo. Es como, ¿por qué ese Z4 está estacionado ahí? ¿Por qué ese BMW está estacionado ahí? Hasta creen que una persona con discapacidad va a venir manejando ese carro. No sabes, o sea... No sabes el nivel de problema que trae cada quien, o sea... Considero que... si es una persona ya muy adulta y que pues tiene para tener ese carro y ya, simplemente, o sea... No juzgar a la gente por lo que tú estás pensando que está haciendo mal. Sí, creo que no queda no podemos juzgar y lo más que podemos tener más bien es empatía por quien lo hace, que cada quien tenga en su cabeza lo que está haciendo. Yo creo que es lo mejor y pues evitar problemas porque a veces pues, la gente realmente lo necesita. O sea, creo que eso es. Pero bueno, después de este paréntesis, entramos a la recta... La recta final. A la recta final del capítulo y a la recta final de la situación. Los últimos 6 meses, yo creo que son donde se vuelven ya un poco más difíciles. Más difíciles físicamente. Y esa es la segunda parte en la que yo diría, a mí me causaba una sensación de culpa, porque también se veía más cerca el final.
Sí. Y a mí me causaba una especie de... Y lo quiero decir abiertamente, porque alguien que esté viviendo lo mismo, creo que vale la pena sentirlo. Y después lo hablé con otras personas y me dicen, he sentido lo mismo. Esos últimos meses sentía, no diría que satisfacción de, güey, lo estoy disfrutando, pero sentía alivio y sentía agrado de saber que estaba llegando el final. O sea, cuando yo ya lo veía más mal y que se puso mal unos meses antes de que llegara el final, para mí fue como de, qué bueno que ya está pasando esto. Inclusive en una recaída que le da y que nosotros pensábamos que se iba, y regresa a la vida. Fuertísima, o sea, fuertísima en un rápido, en una cosa de 1 minuto. Ya de plano vivía con mucha medicación y un día se le empieza a ir la onda muy feo. Termina en urgencias del ISSSTE aquí en Toluca y recuerdo que llega el doctor que ya lo atendía constantemente y nos dejó, así como algo esporádico. Pueden pasar los 4 a urgencias porque era algo que no podía pasar, a despedirse, porque de verdad Felipe ya se va. Entonces pasamos, me acuerdo que ya hasta lo tenían atado con vendas a la cama, porque ya se movía mucho para como arrancarse todo como dentro de su delirio. De su delirio, porque eso creo que era lo que tenía. Y nos dijo, ya está llegando el final ahora sí. Ya era un cuerpo bastante lastimado, muy lastimado. Sus hermanas ya estaban aquí con nosotros también esperando el final. O sea, ya no era una sorpresa para nadie. Tíos, hermanos de mi mamá, sus cuñados, bueno, tías nuestros. Todos ya estaban esperando lo último. Y recuerdo que mi mamá le pregunta al doctor, al de cabecera, le dice, oiga, doctor, quiero su honestidad total. Si lo dejo aquí en urgencias, ¿va a haber algo que lo ayude? ¿O nomás lo vamos a alargar a que se muera? Pues literal, es nada más hasta esperar el momento. Perfecto, démelo, me lo llevo a mi casa porque no quiero que se muera solo, quiero que se muera con nosotros en casa. Y nos lo llevamos. En una ambulancia nos hicieron favor de llevarlo y se quedó en la sala. Recuerdo que ya lo dejamos en la sala. Mis tías se quedaron con él, nos dijeron, pues súbanse a dormir. Mañana seguramente va a ser un día pesado para ustedes, para todos, pero pues para ustedes va a ser un día... Ese ya era como el tercer día que alguien pronosticaba que iba a ser un día pesado. Mi papá era un tirapuestas, o sea, sí. Ese era ese partido que te tiraba las apuestas, que dices, chinga, ya parecía que iba a pasar y no pasaba. Ajá. Pero sí, mis tías nos dijeron, mañana va a ser un mal día. Mañana va a ser un mal día, duérmanse. Ya de plano, nosotros nos quedamos cuidándolo, viéndolo y váyanse a dormir. Les avisamos. Les avisamos cualquier cosa, nos subimos, pues sí dormimos, la verdad estábamos ya habías muy cansado. Ya habías muy cansado y también entendías que sí tenías que dormir. Sí, o sea, ya entendías que pues al final tenías que darle, ¿no? O sea, no podías. Recuerdo que ya en ese momento volvemos a un punto. Mi papá ya nada más, me acuerdo que sus ojitos iban de lado a lado, ya no estaba... Hacía una especie de ronquido que no... Sí, como un ronquido, pero como despierto. Sí. Entonces realmente la respiración mal. Entonces, pues sí, ya no había... No se veía por dónde, la verdad. Y nos vamos a dormir, nos despertamos. Y recuerdo que bajo, pues literal, pensando ver un cadáver. Y veo a mi papá así, con un ensure así. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó, campeón? Sí. Sorprendentísimo. Juré otra vez, o sea, debo decirlo nada rápido. No se iba a ir de eso, o sea, ya cuando veía eso dije, este cabrón es un roble, o sea, esto no se por lo más lleva. ese cuerpo que tiene ahorita, no se lo va a llevar el cáncer. Y mis tías, pues sorprendidísimas, me acuerdo que estábamos pidiendo mucho para que se quedara, todos estábamos contentísimos. Fíjate, y nos empezó a platicar. Pero, bueno, no, dilo. Nos empezó a platicar cómo él lo vivía. Y recuerdo que decía que él pensaba que yo era una persona mala para él. Porque, pues, obviamente, dentro de lo que él ya vivía, lo llevábamos al doctor. Yo siempre estaba pegado a él. Y decía, yo juraba que tú me estás llevando a una cosa que yo no quería, algo malo. O sea, lo que voy, tenía una conciencia, o sea, dentro de su delirio, tenía una conciencia y él después nos la platicó. Sí. Que decía, yo pensé que me estaban llevando a una cosa donde me iban a matar, fea. Yo por eso contigo estaba como muy enojado. O sea, vivía otra realidad. Sí. Vivió otra realidad, lo cual, pues, te hace ver que a veces el enfermo, ¿no? Cuando dices, ya creo que ya no me escucha, están ahí, 100%, sí. están luchando, siguen con nosotros y, pues, volvemos a un punto, no nos queda más que seguir dándoles todo el cariño, el amor que nos sientan. No importa que a veces, pues, cambien su actitud. Pues creo que ya después de tanto de lo que les esté pasando es comprensible y más que eso hay que entenderlos, pero creo que lo mejor es estar ahí, o sea...
Sí, pero fíjate que ahí yo, a diferencia de lo que tú dices de que te dio gusto y de que estaba, y de que volviste a pensar que no lo iba a vencer eso, yo más bien simplemente dije, "Wey, esto solamente es alargarlo más". Y yo sí sentí cierta decepción de la vida, de lo que sea, de que regresó. De que regresó a la vida porque era de... No, es como que sí estaba con su ensure y lo que quieras, pero seguía siendo el mismo cadáver viviente. Tenía mucho problema. Ya no necesitaba de una dandadera, ya necesitaba de silla de ruedas. Silla de ruedas. Sí, para ese punto ya estaba muy delgado. Creo que pasa y eso también uno va perdiendo la noción. Sí. Pues como lo ves desgastarse día a día, o sea, tú lo ves igual... Dices, pues como que lo vi mejor hoy que ayer, pero realmente cuando ya ves fotos después del tiempo, dices, ¿cómo fue que yo tuviera esta mentalidad de que esto iba mejor? Y coincido contigo, pues sí, al final, quien se da cuenta, o sea, quien está más consciente, dice, pues esto no va para un buen puerto, pues a mejor gente como yo, como Leti, que creo que le pasaba lo mismo, que era más un tema de emoción, de decir, vamos adelante, aférrate a la vida, pues te emocionaba, decías, gracias a Dios otra vez lo estoy escuchando. Para mí sí, debo decirlo, yo sí me sentí muy alegre cuando lo vi tomarse su ensure, dije, es un roble, se me va a ir, no se me va. El hijo de perra lo logró. El hijo de perra no se va a ir, y está muy contento. Quiero decirle a toda la gente sobre todo a los que nos conocen, creo que mucha parte de la forma en la que soy de bromear, de decir este tipo de cosas que acabas de decir, mucho es por él, porque por más mal que estaba, nunca dejó de bromear sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte. Creo que por eso somos así. Entonces, eso es un pequeño comentario para la gente que nos conoce muy de cerca. Creo que es parte de nuestra esencia que él nos inculcó hasta el final, el bromear sobre este tema. Él lo dijo, yo lo vivo. Y el único beneficio si hay un beneficio que yo tengo de esto, es que yo me puedo reír y yo me puedo burlar y yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque esto lo estoy viviendo yo. Y si hay un beneficio que yo tengo de tener cáncer, es ese. Entonces, porque también, fíjate que lo iba a decir al final del episodio. Si hay alguien que no comprenda o que no esté de acuerdo con lo poco que hemos bromeado, porque tampoco hemos bromeado demasiado, esta es nuestra historia y bromeamos sobre nuestra historia y es nuestra historia y somos dueños de ella y sabemos por qué podemos bromear sobre ello. Sí, 100%. No, creo que eso es para ti, para mí no es un falta de respeto para él, ni para nuestra familia nuclear. Realmente sabemos cómo lo vivimos, sabemos qué tan fuerte fue, pero también sabemos lo que él nos enseñó y nos dejó de decir. Esto es también una parte de broma, o sea, la vida es una broma, lo decíamos al inicio de este proyecto, tiene que seguir la obra, tiene que seguir, o como se dice. El show tiene que continuar. Entonces, creo que esa parte de la vida creo que es fenomenal. Nos dejó lo mejor en esa parte. Y para culminar la historia, llega un mes después de esa ida que estoy diciendo. Perdóname, nada más quiero cerrar con lo que estaba diciendo. Si bien estás viviendo lo mismo y sientes de esa manera, creo que no estás solo, no eres tú, no eres un ojete por pensar que qué mala onda que tu familiar no se ha ido. No está mal. Si estás viviendo eso mismo, o sea, y te sientes de esa manera en la que ya quieres que tu familiar se vaya y lo deseas de todo corazón, no estás mal, no te sientas mal. Es algo completamente comprensible y de hecho también habla de cierta manera del amor que le tienes a esa persona y de cómo te desprendes de ella porque ya no quieres que sufra. Entonces, simplemente no te sientas mal porque a muchos nos ha pasado. Entonces, eso. Y bueno, ya llega... Al final cada quien lo vive de una manera u otra. La gente que hoy esté viviendo este proceso o alguno parecido con una enfermedad difícil, creo que este tipo de pláticas no es para hacer otra cosa más que explicar que no eres único en el mundo. A veces te da pena, a veces te sientes que te está pasando a ti único esto que estás viviendo, y creo que no, al contrario, es decir, esto es... A mucha gente nos pasa, mucha gente lo vivimos diferente, somos hermanos, nos amamos, pero aunque pasamos eso, tú lo vivías de una manera en la que tú ya veías y querías un final y no estabas mal, y yo lo veía desde el lado de, qué chido, ahí vamos otra vez, y no estabas mal. Al contrario, pues cada quien iba a su ritmo, pero
Pero al final, siempre en el amor decir, pues la persona pues se va. No está yendo a un puerto bueno en el que se ve un final diferente. Sí, más porque en ese momento, como dices, ya está muy desgastado. Aunque, debemos decir, en estos altibajos que mi papá mostraba, después regresó a trabajar. O sea... No. Excepto en este. Nada más quiero hacer mención y fíjate que la gente... lo voy a compartir y me queda un recuerdo muy bonito. Recuerdo, después de regresar de esta última del Ensure, de que estaba tomando su Ensure y que ya estaba muy devastado, un cuerpo ya calaveritas y muy, muy delgadito. En ese momento acaba de hacer el esfuerzo de comprar una camioneta. La Siena. Y todavía ya no regresó a trabajar, ya no podía. Ya de plano ahora sí ya le costaba mucho trabajo, muchas cosas. Pero me acuerdo que me dijo, vamos a la plaza, quiero ir a dar la vuelta. Y volteó y, bueno, pues quieres maneja mamá. No, yo quiero manejar la camioneta, quiero poderla manejar. Y volteó y me dijo, soy muy fuerte, campeón, y puedo manejarla. Y era la camioneta más grande que en ese momento habíamos tenido de varios lugares en la banca y sí, lo logró. Fue la última vez que manejó. Fue la última vez que manejó un coche. Regresamos. Ya fue el último mes realmente. O sea, regresó. Eso fue 2 días después de que regresó eso que estábamos diciendo. Y lo logró. Lo logró, manejó. Ya después no pudo ni manejar, ni trabajar, ni nada. Ya estaba malito. Tenía un último pendiente que era que mi hermana titulara. Que era que mi hermana titulara. Y recuerdo que ya un mes después vuelve a caer en eso. Vuelve a caer en irse. Vuelve a caer una noche antes yo dormí con él. Ya estaba mullido. Yo lo estaba cuidando. Ya no sabía para dónde era una cosa u otra. Muy desubicado. Muy fuera de él. Y al otro día se queda acostado. Y al igual que un mes antes, pues ido. Sí. Ido totalmente. Y le dio tiempo para que llegara su hermana, que yo creo que era... A todas las quería mucho, a todas, pero con ella tenía una relación muy fuerte. Y le dejó la tarea más grande de este mundo. Y le dijo, yo quiero que tú seas la doctora que dé fe que ya no tengo pulso. Sí. Me acuerdo que mi tía estaba muy nerviosa por eso. O sea, decía, madre, o sea, ¿en qué problema me veniste a meter? Y al otro día, un 2 de agosto 2011. Perdón, me ganó la emoción. Pero bueno, el 2 de agosto del 2011 terminó el recorrido con mucha enseñanza, mucha fuerza. Me acuerdo que ese día, fíjate, nuestras 2 pérdidas anteriores habían sido nuestros abuelitos y me habían derrumbado muchísimo. Y ese día me acuerdo que me caí al suelo. Dije, cuando mi tía volteó y nos dijo, ya terminó. Me caí al suelo de la recámara, estaba inconsolable. Pero creo que el sinsabor o el sabor después de eso es de paz. Una paz que no había conocido 3 años después, 3 años antes. De decir, llamadas eran una situación fuerte, una situación de estar muy, muy alerta de lo que iba a pasar. Ese día o al día siguiente del funeral fue paz, como si hubiera habido un reset, o sea, reseteaste el cassette y me sentía muy en paz. Me sentía muy en paz con él, con nosotros como familia, de lo que habíamos hecho, de que habíamos dejado todo en el terreno de juego, como se llama en el fútbol, lo dejamos todo para que él saliera adelante. Entonces, me dio mucha paz. Creo que es una situación muy fuerte. Creo que es una situación que mucha gente vive. Creo que es una situación que te lleva a lugares que a veces no conoces, que a veces no quisieras conocer, pero que y eso sí lo puedo decir, si lo tomas de la manera adecuada, indicada y con mucha filosofía en la vida, aprendes
lo que no aprendes en otras cosas. O sea, lo que no aprendes en ningún otro lugar, lo aprendes con este tipo de situaciones, de enfermedades incurables, que son devastadoras. Y lo aprendes de manera positiva. Súper positiva, súper positiva. O sea, son aprendizajes positivos, pues, que te van a quedar para toda la vida y que te van a servir para decir hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer... Simplemente no pierdas el tiempo, aprovecha a tus familiares, quiérelos, ámalos, diles lo que tú quieras. Es hoy. O sea, al final, si algo puedo decir como un cierre del programa el día de hoy, es recapitulo a aquel momento en el que fue mi minuto 1, en el que nos dicen que era cáncer y cómo cambió mi vida. Y si hubiese un consejo antes que otra cosa, bueno, antes del consejo quiero decir, quien lo está pasando, mi mayor respeto para la gente que lo está viviendo. Son unos héroes. Me ha tocado ver gente en la calle, apenas nos tocaba ver, no de cáncer, pero gente ahora que fuimos a ver Sí, la final, pero la bueno. final, ves personas y de verdad se los digo, todos los que están viviendo algo así, esta enfermedad u otras, son unos guerreros, son unos superhéroes en la vida, que a las personas que aparentemente estamos bien, nos dan una lección de vida muy grande y se los agradecemos eternamente porque te dejan aprendizajes cuando lo tomas. Dices, no puedo quejarme de la vida cuando hay personas que están con un verdadero problema y están dándole, le están fregando, están echándole muchas ganas por ellos, por sus familias, por salir adelante. De verdad, gracias infinitas. Si hay un consejo a esto que yo pudiera dar, si de algo sirve, y creo que es el mejor, y en ese minuto 1 lo aprendí ahora sí, exactamente es el hoy no va a volver a pasar. Lo que estamos viviendo ahorita es lo único seguro que vamos a tener. El pensar en mañana es muy optimista, pero quién sabe si pueda suceder. Entonces, date con todo a tu familia. Dile, te amo, a tu hermano, hombre con hombre, mujer con mujer. No pienses que estás haciendo un mal o que te sientas... que sientas mal, o sea, al contrario, hoy diles que los amas, hoy diles que de verdad son personas importantes, que gracias a ellos sientes que la vida es muy feliz. Sé feliz, no te pelees, no te metas en problemas, y si tienes un problema, dale la vuelta. Primero Dios va a solucionarse porque nada es para siempre. Esa frase me ha quedado claro, nada es para siempre. Y si hoy tienes un problema, seguramente se va a solucionar. Se va a solucionar. Hay cosas en las que sí ya no. Y en ese momento te das cuenta que no sirve de nada estar mal con tus seres queridos. Entonces, mi mejor consejo, mi mejor resumen a todo esto es: ama a quien tengas y a quien quieras como loco. Demuéstralos y déjate amar al 100% y disfruta esta vida porque esta vida es fugaz. Ayer lo decíamos, teníamos 20 años y 15, 18. Hoy tenemos 33, 37 y ves que te vas acercando a esas líneas en las que son difíciles, que vas viendo que hay cosas que ya no puedes ir haciendo y conforme hablas con gente tipo tíos, todo, te das cuenta que pues, la vida se va cortando. Entonces, disfrútala al 100. Date al 100. Creo que eso es lo mejor que podría decir después que salió de todo esto. O sea, después de todo este tema que hemos tocado, que fue muy difícil, pero que gracias a Dios lo llamo, fue muy positivo para nosotros como familia. Creo que ese es el mejor resumen que puedo decir. Vive la vida al máximo. Al máximo. Totalmente de acuerdo. Para mí es lo mismo, ¿no? Si me remonto al primer pensamiento que tuve, que era de... ¿Qué se hace con una noticia en la que te dicen que solamente le quedan 3 meses a tu familiar? Después lo supe y lo supimos resolver sin pensarlo. Que fue entregarnos a él, a lo que él dispusiera, a lo que él quisiera, a apoyarlo, a estar con él, a nunca abandonarlo. No viajamos, o creo que sí, por ahí se hizo un viaje. Sí, por ahí tuvimos un pero viaje. no fue como de... O sea, a lo que voy es, no, la familia no se volvió loca de qué hay que hacer o sácate el bucket list. Digo, si hay alguien a quien le funcione está bien, pues, pero simplemente estar ahí, no abandonar a esa persona y quedarte con él o con ella. Creo que eso es todo lo que
Creo que eso es todo lo que tienes que hacer. No hay más por hacer. Me quedo con las palabras que mi papá me dijo antes de irse. Un par de días antes de que sucediese. Y mira que él, yo creo que ni siquiera... No sé si lo imaginaba o no. Simplemente fue un día que se sintió abajo y dijo, ¿sabes qué? No abajo... Bueno, que se sintió anímicamente mal. Ya se sentía mal. Ya se sentía abajo. Ni siquiera si fue un par de días, tal vez 15 días antes. No tengo el recuerdo. Me habló y me dijo, quiero hablar contigo. Me metió a su cuarto. Y ya en el cuarto a solas, porque generalmente estaba mi mamá, o estabas tú, o estaba... Me dijo, quiero hablar contigo nada más. Y me dijo, a ti te prometí cuando viniste de Cancún, a ti te prometí que iba a luchar hasta el final y que no iba... Que eso lo prometió a todos, ¿no? Pero me dijo, yo a ti te prometí que... Te iba a esperar. Yo a ti te prometí que te iba a esperar, que le iba a echar todas las ganas y que nunca me iba a dar por vencido. Te quiero decir que nunca me di por vencido, ni en este momento me he dado por vencido, pero he aprendido que todos los días vamos a querer más. Siempre un ser humano va a querer más. Entonces, si me aferro a estar acá nada más porque ya te quiero ver graduado, luego te voy a querer ver casado, después te voy a querer ver con hijos, y si tengo nietos los voy a querer ver graduados y los voy a querer ver que se casen. Entonces, toda la vida vamos a querer más, pero hay un día que puedes marcarlo como suficiente y también puedes querer descansar. Y hoy por hoy elijo que ya quiero descansar. Quiero que sepas que nunca me di por vencido. Y eso no se va a olvidar nunca. Que desde el día 1 hasta el día 1000, porque fueron prácticamente 3 años. Y no sé, días más, días menos, pero te aseguro que fueron prácticamente poquito más de 1000 días de vivir con eso. Del día 1 al día 1000. Nunca se dio por vencido. Y creo que sí se vale lo que él dijo al final, que es, se vale descansar. Entonces, fue una gran enseñanza, ha sido una gran enseñanza y simplemente nos regaló unos momentos increíbles en la vida. No estoy pidiéndole a la vida que nos vuelva a traer algo así, pero ya que tocó vivir, te das cuenta que hay momentos que puedes rescatar demasiado y que son de las enseñanzas más grandes que nos ha tocado en la vida y de los momentos tal vez que nos dio momentos bonitos e inolvidables sin saber que eso nos los iba a traer. Entonces, lo mismo, mi admiración a las personas que estén pasando por algo similar, enfermedad de cualquier tipo, ya sea mental o de salud mental o de salud física. Y el consejo a las personas que estén viviendo, creo que está de más dar más consejos o dar un top 3 de consejos cuando creo que si llegaron a este punto del episodio, creo que pudieron ver pues lo que a nosotros nos funcionó y que como dije al inicio no tiene que ser forzoso así, pero creo que muchas veces funciona. Entonces, pues nada, creo que el día de hoy las conclusiones o los consejos, más allá de los que dijiste hasta ahorita al final, creo que se dieron conforme fue pasando. Disfruta todo, disfruta el día y disfruta la vida y disfruta. Agradece todo Y agradece a los que están a tu alrededor, porque el hoy es lo único que tenemos y el mañana es incierto. Entonces, pues nada, creo que nos podemos quedar con eso. Ha sido un episodio que yo pensé que no íbamos a llorar tanto. Pensé que iba a ser menos emotivo, Pensé que iba a ser menos emotivo porque 14 años después claramente sabemos que sabemos que tenemos medianamente dominada la situación, si bien no en el sentido de decir ya lo olvidamos porque eso no va a pasar, pero no es algo que regularmente... Eso es un tema con el que podemos hablar, o sea, es un tema del que hablamos entre nosotros. Por eso mismo se propuso hablarlo, o sea, porque dijimos, es que claramente podemos hablarlo, no nos quiebra, bla, bla. Pero no sé, el hecho de que hoy, a pesar de que este capítulo lo van a ver, no sé, si 200, 1000 o 200, 800 o 1000 personas o 50 personas, no sé cuántos lo vayan a ver, pareciera que es una plática que estamos teniendo únicamente tú y yo y que pues por eso la podemos abrir de esa manera y que creo que eso fue lo que nos ganó en la emotividad. La emoción nos ganó bastante. Pero fíjate, para mí me gustó que quedara ahí porque va a ser un buen recuerdo de lo que vivimos en esa parte de la vida, que como dices, nunca se va a olvidar. Creo que aprendes a vivir con ello, aprendes a aprender de lo que ya viviste
y a sacarle el mejor provecho en el sentido de sacar tu mejor versión después de haber vivido una situación tan difícil. Entonces, sí, hoy nos ganó mucho la emoción. Pero fíjate que me quedo con algo, me gustó que sacáramos esa parte a flor de piel de lo que vivimos hace mucho y que cada que lo platicábamos ya era como más tranquilo. Hoy lo platicamos desde recordar cada cosa dolorosa que pasaba y pues sí, obviamente recordar, dicen por ahí, es volver a vivir, se volvió a sentir como en aquella vez, pero pues no tengo más que agradecimiento también para él por todo lo que nos dio. Y pues creo que no tengo más palabras por dar el día de hoy. Vaya regalo el que le acabamos de dejar a Leti y mi hermana y a mi mamá, porque estoy seguro que lo van a ver. Cuando salga, oye, ya salió el nuevo, y lo veas. Y lo veas. Vaya te vas a terminar llorando. Vaya pieza de regalo que les acabamos de dejar, porque pues seguramente van a necesitar un buen con Kleenex al lado. Sí, exactamente. Pero bueno, pues nada, creo que podemos despedir el episodio hasta acá el día de hoy. Y pues vendrán episodios en los que seguro no vamos a estar nada más llorando. Si es la primera vez sí, no vamos a estar tan si es la primera vez que nos ves, no, échate los anteriores. Si ya nos has visto, pues sabes que no va de eso. No es de llorar todo el tiempo. No es de llorar todo el tiempo, simplemente pues esto fue lo que nos tocó vivir y hasta ahí. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, por favor suscríbanse, activen la campanita, denle like al video para que se lo pueda recomendar a más personas. Y nos vemos dentro de 8 días con un episodio más. Menos llorón, sobre todo. Menos chillón. Menos chillón. Bye. Bye.